Sí, ya estoy grabando. Ok. Bienvenidos a este podcast donde un antropólogo y un casi antropólogo, eh, pues, ¿qué decir? Se deprimen, güey. Se Claro. deprimen. Este es Sí, el sentimiento más común en este podcast. O sea, me cago de risa mucho y obvio. estoy muy interesado, pero siempre me Es la deprimo. manera de contrarrestarlo, güey. O sea, gente, no se tomen a veces tan en serio lo que decimos. Mm, Porque a veces es Somos como, muy fatalistas, sí, güey. ajá, pero, o sea, a veces lo tratamos de contrarrestar con comedia ácida, por así decirlo. Sí, O sea, sí. tampoco pretendemos que les haga reír eso. Pero nos Pero, da risa a nosotros, ajá, y al como que chile. nos... Mm, Sí, porque créanme que si no, gritaríamos muchas cosas. Sí, sería difícil grabar este podcast, güey, con temas así de complejos si no hiciera chistes totalmente. ¿Cómo se llama eso, güey? Inapropiados. Ajá, sí, Sí. sí. Sí, es como, güey, no, nada puede estar más mal. Sí, no, sí, siempre puede estar más mal, güey. Por eso. Pues, ven, mira, es la primera vez en mucho tiempo que grabamos y ya no hay luz del día, güey. Sí, de O hecho. sea, ya llevamos más de medio año, güey, grabando con luz de día. Entonces, para mí es como, ¿qué es esto, luz? Y así. Y pues, quiero avisar, güey, este no es el capítulo de hoy, güey. Bueno, este no era el capítulo de la semana, Ajá, güey. no estaba planeado para nada. Sí, o sea, no estábamos preparados para esto, güey. Claro. Pero pues Ucrania tampoco. Sí, no estaba listo, güey. Exacto. Definitivamente, gente, esto, por ejemplo, el ejemplo de cuando grabamos el capítulo sobre Afganistán, nos tuvimos no, bueno, no fue Lo fortuna, decidimos, güey. sino que pasó antes de que grabáramos y dijimos, sobres, Vamos a está grabar este ahorita y vamos a tema, grabar, güey. Simón. No hemos grabado, ahí está. Pero ahorita pasó al contrario, y grabamos y luego pasó. Sí, o sea, grabamos el martes y el miércoles en la noche todo se salió de control. Todo muy severamente. O sea, hubo un momento en el que sí estaba. Miren, es un acontecimiento histórico, por más que los memes lo Claro. digan así como de, ya no quiero vivir acontecimientos históricos. Es un acontecimiento histórico porque es la primera vez que en nuestra generación Occidente se ve atacado y no es Occidente quien ataca. ¿Tú crees? Sí, güey, porque, mira, piénsalo bien, güey. Ajá. Lo de Afganistán, o sea, bueno, el Ok. 9-11, güey, no es de nuestra generación, güey. No. O sea, Entonces, estábamos vivos, ajá, estábamos allá, yo estaba en el kinder, güey. no éramos parte de la sociedad en Ujú. sí, güey. Sí, no, o sea, estábamos apenas ahí. Apenas pensábamos, Sí, güey. güey, o sea, ¿y qué, güey? O sea, no pensamos en gran Sí, o cosa. sea, esta generación, o sea, gente millennial y estos, ¿cómo son? Los Z, güey. Pues, bueno, los Z no estaban vivos, para empezar. Bueno, no, sí, algunos, güey. Ajá, Sí, algunos. sí, porque no había 11, güey. Pero no habíamos vivido. Esa situación pasó cuando éramos muy chicos, güey. O sea, no nos importaba y no sabíamos medir las consecuencias de algo así, güey. Un Sí. ataque terrorista que atacó pues, el país más poderoso del mundo en ese momento, güey. Y todo el contexto que está alrededor, güey. Ajá, güey, o sea, era muy impactante, pero a nosotros nos valía verga, porque, o sea, en ese instante, güey, yo nada más quería un Kinder, güey. Un huevo Sí, Kinder, güey. no, y sí, no, sí, Sí, creo que esa era mi mayor ambición en la vida, güey, en ese instante, güey. sí, güey, Y no tanto por el chocolate, sino por el por el juguete, güey. juguete, güey. O Sí, sea, güey, yo necesitaba exacto, ese güey. puto juguetito, güey, entonces recuerdo que era como 9-11 y yo, ¿y dónde está mi Kinder, güey? Ya Digo, sé, a mí güey. qué chingados. Güey, yo lo he dicho antes, aquí en el podcast en algún episodio, pero yo me acuerdo mucho del 9-11 porque, o sea, nada más por esto, y lo tengo aquí bien grabado, ese día en el kinder nos pedían que viéramos las noticias, o sea, Ah, no mames, güey, qué sí, o jodido, sea, güey. como que para, no sé qué sistema pedagógico era, o sea, también estaba medio chido, les pedían, bueno, a los A los papás papás. que vieran una noticia para comentarla en clase, Qué ¿no? día, güey, ¿no? Sí, güey, entonces llegamos y entonces la maestra, me acuerdo que empezó a hablar sobre eso, güey. Pero pues uno como morrillo es como que Pues, ¿qué no tiene, entiende, o sea, güey? ve el pedo de que sí, se estrelló un avión, pero, o sea, no dimensionas qué pedo, ¿no? Simplemente es un día más, una noticia más y así. No abstraes la información realmente, Ajá, güey. y tampoco es como que, bueno, al menos a mí no me llamó mucho la atención, no fue como de cuestionarme y así, güey. Pero me acuerdo mucho de eso. Y ya después cuando crecí y me acordé de eso, dije, Verga, verga, güey. güey. Sí, ese es el pensamiento. Verga, Sí, güey. güey. Sí, sí, sí. No, tomas conciencia de lo que era el 9-11, güey. Y piénsalo, o sea, ¿en qué otro momento Occidente se vio atacado, güey? Así, Occidente Ah, por, no. por Oriente, güey. No, un Porque, chingo de tiempo sin nada, güey. O porque sea, Rusia, cabe aclarar, gente, Rusia es primer mundo, pero no se considera Occidente. no, para nada. Y no, o sea, ellos sí dicen, nosotros no somos Occidente. Y también tiene sentido, ¿no? O sea, la mayor parte de su territorio sí está en Asia. Sí, y además el mundo jamás lo ha visto. Güey, desde la Guerra Fría Sí, jamás lo han güey. visto O como sea, Occidente. cuando nace la occidentalización como tal, güey, Rusia era el otro. Ajá. Entonces, pues sí. De hecho, por eso mismo
se vio tan... En la Guerra Fría siento que fue donde más se marcó, güey, la línea de esto es Occidente, esto es Oriente, güey. Sí, güey. ¿Por qué, güey? Porque Alemania estaba dividida en Occidente y Oriente, güey. Claro, También, ¿eh? exacto, ándale, Sí, desde güey. ahí. Y desde eso, por ejemplo, ese es el ejemplo más claro porque estaba dividida totalmente por Oriente y Occidente y por dos modos de pensar y de Sí, organizarse güey. totalmente distintos, güey. Y lo piensan, y recuérdenlo, las otras potencias que no son Estados Unidos y Europa son China, Ujú, Rusia, ujú. la India. Ajá. Todos esos están en Oriente. Sí. O sea, no son occidentales, definitivamente. Irán es una potencia nuclear, pero no considero que sea una potencia realmente, güey. No, es como... Es un problema que alguien se va a tener que encargar, güey, en Sí. algún momento, güey. Es como yo creo que es el que se va a vender al mejor postor, güey, en Sí, algún güey. momento, güey. Yo tengo un chingo de misiles, güey. ¿Qué quieres hacer con ellos? Que en algún momento también fue atacado por Estados Unidos. Sí, bueno, ¿quién no fue atacado por Sí, ya Estados sé. Unidos, güey? Es una costumbre, güey. Es que, miren, si eres un país subdesarrollado o en vías de desarrollo o tercermundista, seguramente Estados Unidos te invadió. Sí. O sea, es una regla. Es En como- algún momento de tu historia, güey. Sí, güey, es como ser moreno en Latinoamérica. Exacto. Sí. En algún momento te discriminaron, pensaron que los ibas a saltar, etcétera. Sí, o sea, es normal, güey. Sí, En algún sí. momento Estados Unidos introdujo comunistas en tu país y luego te echó la culpa por desarrollar el comunismo y todo así de, what? O sea, Financió grupos separatistas sí, para... y guerrillas, güey, guerrillas, sí. para el golpe de Estado, güey. Y luego, bien vergas, güey. O sea, Estados Unidos es muy cagado. Bueno, pues, sí, gente, este capítulo se trata de la crisis de la invasión de Rusia Ajá. a Ucrania. Conflicto. Ujú. Sí, este conflicto que hoy creo que ya oficialmente ya se lo llevó la verga. Está súper tenso, güey. Sí. El panorama está tenso hasta más Pero- no poder, güey. O sea, creo que está tenso, pero podría ser peor. Sí, o sea, definitivamente Nos podría tocó, ser nos peor, tocó güey. el mejor escenario de todos. O sea, De hecho, sí, güey. mm, era probable que pasara, pero no era lo más seguro que iba a pasar, güey. O sea, lo más seguro era como que si hubiera un conflictillo y ahí como que le bajaran de huevos. Pero no, güey, nos tocó el camino de la paz, el camino de la senda de la mano abierta, gente. Nos vio, o sea, Occidente vio a Ucrania y dijo, ¿sabes qué, güey? A Chile, perdón. Que Dios te bendiga y yo, porque yo no. O sea, sí, Ajá, no. Chile. No me pienso meter, güey. Sí, güey, porque en otro, el peor panorama hubiera sido que Rusia hubiera dicho, "Ah, pues me vale verga", y Estados Unidos ha dicho, me vale Pues, verga, a mí verga por también. dos. Y pues adiós. Sí, pero al menos aquí hasta China dijo, te mamaste, güey. Sí, O, a Chile güey. eso no se hacía, güey. Sí, güey. Güey, es que es esta onda. Bueno, principalmente lo que vamos a hacer aquí, gente, en este episodio, además de escupirle a Estados Unidos como siempre, eh, es ponerles en contexto, porque para los que piden contexto se la comen sin pretexto, pero vamos a hablar del contexto, güey, porque ¿Por qué pasó esto, güey? o sea, más que nada porque ahorita las fake news también están a todo A lo que todo, dan, güey. sí, güey, sí. A tope. Está muy tendenciosa la información Sí. hoy en día. En TikTok sobre todo, güey. Sí, Porque sí, sí. gente digan, es que yo me informo en TikTok, hay que tener pensamiento Sí. crítico a la hora de llegar a TikTok, güey, porque está muy tendenciosa la información en TikTok. Miren, yo sé que Historia para Tontos es un TikToker que es muy grande, güey. Y es Ujú. muy importante porque divulga información que está interesante. Sí, güey, claro. Y que también tiene cierta vericidad. Pero el vato tiene un discurso muy marcado, güey. Sí, o sea, es partidario. Se Sí, pone de güey. de un lado, güey. Sí. Y eso también es la otra cosa que quería decir, gente. La neta, también tengan cuidado porque ahorita los medios de comunicación, aunque sean veraces, también abogan por una parte y la forma en como dicen la información que es cierta, la forma en la que la dicen es como verga, güey. Crea un discurso, güey. Ajá, crea un discurso. Sí, ¿A sí. qué vamos con esto? A que se forme una simpatía por cierto... Sí, o sea, en lugar de Claro. informar, güey, Ujú. la verdad es que creo que los medios, como lo están informando, güey, sí están empezando a crear una radicalidad entre las Claro. partes, güey. Sí, sí, Y sí. entonces o sea, la gente común, nosotros, vamos a empezar a decir, no, pues entonces estoy a favor de que Estados Unidos mande la verga a Rusia, ¿no? Ajá. Entonces, te lavan el cerebro, Sí, güey. Es como gente. si los medios quisieran que si hubiera guerra. Escúchense cuando piensen eso. Sí. ¿Cuándo Estados Unidos? ¿Cuándo Estados Unidos va a Estaba lo correcto, No, güey. O sea, No, güey. ¿cuándo Estados Unidos ha sido el bueno? Si han No, escuchado este no, podcast no. durante casi un año, güey, ¿cuándo han dicho Estados Unidos son los buenos de la historia? Nunca, güey. Jamás, güey. Nunca, güey. Y Jamás este en la vida. podcast se va a tratar de esto. Miren, ¿recuerdan lo de Afganistán? Un error que cometimos, güey, y que tengo que reconocer, fue que solo soltamos la información regional y demás, güey. Simón. Entonces fue como de... y que eso a mí
¿qué me afecta, güey? Ajá, sí que me importa. O sea, Ajá. sigue sin darme una utilidad a la hora de yo Sí, es como de, reflexionar. güey, los yihadistas, ¿qué, güey? O sea, Ujú. ¿qué me va a afectar? Y la verdad es que es cierto, o sea, también lo de Ucrania parece que no nos va a afectar hasta que te No. acuerdas que Alemania decidió suspender el gasoducto, güey, con Ajá. Rusia. ¿Y saben qué significa eso, gente? Ese iba a ser el mayor proveedor de gas natural de Europa, güey. Para que sepan, Europa no utiliza tanto petróleo como creerían. Toda su energía se produce a través de gas natural y nucleares, si eres Francia. Y tienes decisiones muy erróneas como en Francia. Pero Francia siempre ha tenido decisiones muy erróneas. Claro, hombre. Sí, es costumbre. Sí. Bueno, funciona a través de gas natural, güey. Sí, y todo el gas natural se los proveía Rusia. Bueno, la mayoría, no todo, Sí, obviamente. obvio. Era como de sus mayores Ajá. proveedores, Y pues. con estas sanciones que les puso Europa a Rusia, pues obviamente Rusia ya no les va a querer vender gas, güey. Y eso implica que, pues, Europa va a decir, Estados Unidos, tú me metiste en esta pendejada. Porque, bueno, ya llegaremos a eso. Sí, Pero sí, Estados sí. Unidos metió a Europa en esta pendejada. Sí. Y les va a decir, súpleme de gas. Y Estados Unidos va a decir, al Chile Simón, güey. Y toda Latinoamérica, obviamente incluido México, aunque Latinoamérica no nos considere Latinoamérica, Claro. pues nos vamos a quedar sin gas, güey. Así que, gente, esto no es alarmista. Por favor, no compren gas a lo pendejo. Sí, No sí, compren sí. gas a No, lo no, 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 no. pendejo. No hagan lo mismo con la gasolina, güey. Tranquilos. Tranquilos, güey, tranquilos. Sé que en estas situaciones se tiende Sí, y más porque los medios ya están siendo alarmistas, así Ajá, como de sí, ya va a claro. haber Y crisis. deja tú los medios, también los influencers, güey. Sí, güey, sí. Pero ahorita tocaremos ese tema también. El punto, y yo creo que por donde deberíamos empezar, güey, es que pues todo este pedo se originó por unas siglas, güey, bastante... La OTAN, La OTAN, la güey. OTAN, ¿Qué güey. es la OTAN, Galarza? Es una. No les voy a decir las siglas, porque uno, al chile no me las sé. Y dos, se me van a olvidar. Se les va a olvidar a ustedes tanto como a mí se me olvidaron la cantidad de veces. ¿Tú sí sabes que son la OTAN, güey? Al O sea, Chile, yo sí, tampoco las... Mira, tengo aquí qué es, güey. pues, Pero es la organización no... que. De defensa del Atlántico. Ajá. O sea, el Océano Atlántico es lo que separa América de Europa, Ujú. básicamente. Y Asia. Y África, perdón, perdón. Sí, Este. Se suponía que era para evitar conflictos bélicos en esa zona, en el Simón. Atlántico. ¿Qué verga hace defendiéndose Estados Unidos de algo que no está en el Atlántico? No sé, Estados Unidos es un personaje muy gracioso. O sea, y también cabe recalcar que Estados Unidos tiene un papel, si no es que es el que más hace cosas en la OTAN. No, Estados Unidos fomenta la formación de sí, la OTAN para evitar que pasara lo de la Segunda Guerra Mundial, que no tuvieron exacto. respuesta a Estados Unidos Ajá, hasta mucho después. Entonces, como de, dame permiso de poner tropas en Europa ajá. para poder responder Para rápidamente. apoyarte, Ajá. Simón. O sea, como somos aliados de Sí. Europa. Y Europa sí dijo, a Chile sí, Sí, porque gracias. venían de la Segunda Guerra Mundial y no sé si recuerdan, pero es que Alemania sí se pasó un poquito de verga con Europa. Casi los erradica. De no Casi ser, se los conquista sí, a todos, güey. de no ser por Rusia y un poquito Estados Unidos, la verdad es que Europa sería nazi. Entonces, y precisamente aquí ese es un punto clave. La OTAN, gente, esta organización, ese tratado, se crea en la Guerra Fría, durante la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque pues obviamente en la Guerra Fría, poniéndonos un poquito más de contexto, el mundo estaba polarizado, ¿no? Sí, había un villano. Sí, supongamos, eh, Es que bueno, no desde el podemos. punto de vista de Estados Sí, Unidos, es que no había un podemos. héroe y un villano, Sí, güey. es que no podemos olvidar, güey, Ujú. que nosotros estamos occidentalizados, Sí, güey, o sea, claro. como mexicanos. Entonces, sí veríamos a Rusia como los villanos, Yo, güey. yo, yo diría más un protagonista y un antagonista, güey. Sí, sí, vamos a verlo así, Sí. güey. Sí, sí. Entonces, ¿qué había? Pues también son dos formas de pensar muy distintos, ¿no? Rusia no era Rusia, era la URSS, era la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, ¿no? Qué rico nombre, Ya güey. sé, güey. Suena así como de Ice Bros, this Boriva. El punto es que Estados Unidos decía, obviamente, como dijo Galarza, si estos güeyes en algún momento quieren saltar y pasarse verga porque Stalin, Porque la URSS era. Si creen que Putin es una persona como medio irascible y violenta, no, güey, no Stalin mames, se Stalin, pasó de verga, no. güey. O sea, ese güey sí O le sea, valía verga. Estados Unidos dijo, güey, Stalin en cualquier momento se me pasa de verga, güey. Me revienta. Sí, o sea, imagínense, era toda la URSS contra Europa y dijo, en algún momento si los revienta, me carga la chingada, güey. Ahí les va el contexto. Esto es Europa Ajá. en la Guerra Fría. Préstame tu celular, güey. ¿Tienes otra cosa, güey? Este borrador.
pon el... Esto es la URSS. Sí, o sea, es Es- estúpidamente grande, güey. Sí, o sea, la URSS era demasiado territorio, güey. Sí. Sí, demasiado. O sea, ya casi llegaba a África del Norte, Sí, güey. del norte. Era demasiado la URSS, güey. What the fuck, güey. Ahora Sí. que lo pienso, sí es como... Sí, era muy, muy mucho. Entonces Estados Unidos precisamente dice, oigan, y si hacemos un tratado y todos nos hacemos amigos y somos compas y... Va a chingarnos ese, güey. Y dijeron, pues va. Y lo hicieron como prevención, ¿no? O sea, supuestamente en lo que dice en los tratados de la OTAN es que fue una alianza de defensa europea y norteamericana, Que no agresiva, y pues que promueve la paz y la estabilidad de sus miembros, ¿no? Claro, güey, pero desde la Guerra Fría llevan poniendo misiles en donde no debe la OTAN, güey. Exacto. O sea, es como, Pacífico, Pacífico. Así que tú digas Pacífico, no. Es más como esa paz intimidatoria, ¿no? sí, pasivo-agresivo. Sí, güey. Es como de ese de... ¿Qué te llamó? Ah. Ese es la Sí, OTAN. ajá. Entonces, supuestamente, pues sabes que Estados Unidos jamás lo hace porque... Por fomentar la paz y la Estados no Unidos no violencia. conoce ese concepto, güey. No, güey. La verdad es que no. O sea, son violentos, irascibles y son personas muy, muy, muy dadas a disparar a lo pendejo. Exacto, entonces, bueno, digamos que la OTAN, verga, eso me faltó. Primero empezaron 12 países, ¿no? Mm. Algunos de Europa, Francia, Alemania, ¿cómo se llama? España, obviamente Estados Unidos. Reino Unido. Reino Unido, unos así como 12 países. Pero después, a lo largo de los años, se han ido adheriendo otros países. O sea, se terminó la Guerra Fría, se adhieren otros países de Europa también. ¿Y por qué? Pues porque obviamente está en ese tratado, es como el Telcán, ¿no? Sí, el de México. Es un Pero no es tratado... económico, solamente es como sigue siendo esa protección militar que, bueno, hay que recordar, siempre recordamos a Europa como España, Francia, Claro. Alemania y así, pero eso solo es la mitad de Europa. Sí. Está Europa oriental, Es como güey. la Europa turista, güey. Sí, güey, es la Europa a la que sí vas. Sí. Y luego está la otra Europa a la que nadie va. Bulgaria, Lituania, Estonia. Estonia, güey, Ucrania. Es la Europa que, aparte de todo, es pobre, güey. O sea, Ucrania es más pobre que muchos países latinoamericanos. Uy, y ahora más, ¿no? Ajá, y más que... Y mencionando esto, tiene mucho que ver el hecho de que al final de la URSS... sí, como... Se independizan estos países, güey. Ajá, y la mala organización política y de recursos hacen que precisamente muchas de las naciones Queden pobres. quedan pobres. Sí. O no, bueno, sí pobres y dependientes de Rusia. O sea, Sí. son independientes, güey, son naciones separadas. Son soberanos. Ajá, güey. son soberanos. Según rusos, soberanos. Pero están vivos porque Rusia les sigue pues tendiendo la mano, ¿no? O sea, Sí. no los deja solos, pero eso implica que Rusia es como, güey, pero pues así bajita la mano, tu territorio también es más mío, Sí, ¿eh? es. Que no se te olvide, güey. Se deshizo la URSS, güey, pero Ajá. nomás en nombre. Y obviamente también por muchas políticas que se conservan desde entonces, estos países pues siguen dependiendo de Rusia, güey. Sí, económicamente Claro. y militarmente no. No, O sea, porque eso es una regla de la soberanía y que es muy importante en la historia de los países. No dependas militarmente de nadie, porque eso te condiciona a que literalmente ya eres un territorio ocupado. ujú, O sea, si tu país depende del ejército de otro país, pues entonces realmente no. O sea, en cualquier instante ese país que puso sus tropas te va a conquistar, porque va a decir, ¿y Claro. cómo te vas a defender, güey? El que te defiende soy yo. Que Colombia, tengan cuidado. Tengan cuidado, porque tienen 7 bases militares de Estados Unidos en Colombia, güey. Y no estoy diciendo que sea por el narco, que sí lo es, pero... no estoy diciendo que tal vez sea una excusa de Estados Unidos, Ajá, que güey. también lo es. Pero tengan cuidado, porque son muchas tropas estadounidenses estacionadas en un país que es soberano. Claro. Y que nada más dicen, güey, es que te voy a proteger de los narcos. Es como, ay, sí, güey. Sí, Gracias, güey. No, pues güey. qué chido, güey. O sea, ¿Cuáles son esa las armas? organización que tú mismo financias y que apoyas para que vendas su droga en tu país. ¡Wow! ¡Qué generosa de tu parte! Sí, güey, ¿eh? qué agradable sujeto, ¿no? O sea, me jodes y todavía me dices, pero yo te voy a evitar que te joda más. Pero sí, o sea, en ese instante, Europa del Este, se llaman los países bálticos. Ajá. Lituania, Estonia, estos que mencionamos, Ucrania. Y demás. Imagínense lo que está entre, ¿qué es? Polonia. Es que Polonia es parte de los... Bueno, Bueno, Sí, no, pongamos como entre Francia y Rusia. es que después de Alemania está Polonia, güey. Ok, entre, O sea, Alemania es el límite, güey. entre Alemania y Rusia. Sí, mira. Esa franquita, así. Aquí está... Volvamos, esta es Europa, güey. Ajá. Aquí en esta línea, en esta curva, gente, en este pedacito, estos son los países bálticos, nomás este pedacito de aquí. Simón. Y aquí están los países nórdicos, ¿no? Sí. Ah, Noruega, Noruega, no, Escocia, güey. No, Escocia está del lado de... Que diga Noruega,
Noruega. Noruega, sí, Noruega, güey. Suiza y demás, ¿no? Sí. Estás aquí en el norte y aquí ya está Rusia, güey. Claro. Entonces, literalmente son la frontera de Rusia con Europa. Sí. Todos esos países eran de la URSS, güey. Sí. Y entonces cuando se independizan, pues sí sufren, ¿no? Como lo Sí, mencionaste. claro. O sea, Ujú. es un grado de, pues, dependencia muy, muy cabrona, pero decidieron no depender de lo militar de Rusia para defenderse de Europa, porque como saben, pues Rusia era, la URSS era un poquito abusiva. Ajá. Entonces dicen, Europa, tú defiéndeme de, por favor, ayúdame a defenderme de Rusia. Y Europa es como de, a Chile no tengo cómo defenderte de Rusia. Y Estados Unidos dijo, pero yo sí, güey. Pero yo al Chile sí. Entonces, en estos países bálticos, que son la frontera con Rusia, recuerden, pues Estados Unidos dijo, va, yo te defiendo, güey. Déjame ponerme ahí misiles, güey, por si se te acercan los rusos, Ajá. güey. Recuerden que es la frontera con Rusia. Ajá. Porque es un dato muy importante que muchos medios están olvidando. Dicen, Sí. no, es que Rusia invadió Ucrania. Y es como de vato. Está Estonia, Sí. güey, que está aquí al norte de Europa. Está más cerca Estonia de Moscú, la capital de Rusia, que Ucrania, güey. Sí, totalmente. Tiene misiles ahí Estados Unidos. Ajá. Entonces, recuerden, pónganse como Rusia así de, estos pendejos, ¿qué, güey? ¿Qué les hace creer que tienen derecho a poner misiles en mi puto En mi patio puta- trasero, sí, güey? Exacto. Y justamente por eso estamos diciendo, lo estamos poniendo en contexto de dónde está esa franja, porque esa franja es importante. Como dijo Larza, Lituania y Estonia son parte de la OTAN. En un momento, pues dijeron, queremos entrar, nos aceptan y dijeron, sobres. Va, Pero no porque dijeran, ay, es que sí necesitan ayuda. No es como que, jeje. No es obviamente. humanitario. No, No. totalmente no. O sea, los medios lo venden como que en algún momento fue humanitario. Pero Estados Unidos siempre ve por el hecho de... O sea, siempre Estados Unidos quiere picar la puya con Rusia. Es un imperio, Sí, Estados Unidos, sí, por sí. donde lo veas. Y entonces siempre van a ver el lado de su bienestar, Y ¿no? me De conviene. aprovecharse. Ajá, me conviene. Entonces, ¿qué pasa? Aquí vamos a mencionar el por qué estalló lo que estalló ahorita. Y luego ya empezamos a mencionar los antecedentes que dan más contexto. Estados Unidos quería poner misiles en Ucrania. Sí. Y entonces Ucrania dijo, va, pues... Vuelve miembro de la OTAN. Ajá. Porque ser miembro de la OTAN implica que recibes apoyo militar total. Sí, de toda la OTAN. O Ah, sea, de toda todos la los OTAN. países que conforman la OTAN. Si pasa algo, la OTAN brinca. Porque para eso es el puto Y- tratado. güey. Y bueno, vamos bueno, sí, lo vas a llegar en antecedentes, ¿no? Lo de Sí, Crimea. sí. Ah, Y bueno, lo sí. de Georgia. Sí, bueno. Entonces, Estados Unidos dijo, pues va. Mm. Se le hizo Tengo fácil. otro dato, güey. Ok. Esto ya no es en sí lo militar, güey. Esto es lo económico, güey. Ok. Muchas reservas de gases que vende Rusia, güey, los consigue Ucrania. Están Ok. en Ucrania, güey. Tiene Tiene reservas. reservas, ok. Entonces Rusia es como de... Les hacía la Estados Unidos, pero... La Estados Unidos con México, Con- güey. ajá, pero Pero allá, ajá, sí, güey, sí, es sí. como de... Tú sacas los recursos, me los vendes a mí y yo se los vendo a Europa, Ajá. güey. Y te doy ahí una dividenda. Sí, y conseguirlo. ahí. te ayudo. Sí, güey. Sí, es como de... por cierto, el país más pobre de Europa es Ucrania. Ujú. Es un dato importante porque Sí. es como... son muy dependientes de la ayuda, güey. Sí, es lo que les decimos. Sí, Esos es- países pertenecían a la URSS. en Están su momento. jodidos. Sí. Literalmente no tenían otra opción más que ceder ante los intereses de Sí. alguien más. Entonces, pues Ucrania en algún momento dice algo que debería decir México. Es como, oye, pendejo, ¿por qué no mejor yo le vendo las cosas a los güeyes a los que se los vendes, no? Y entonces Ucrania le dice, no, o sea, no hace un tratado, hace una declaración ante el Kremlin, que es como el Estado Mayor ruso, Ajá. y dice, ya no te voy a vender el gas natural, se lo voy a vender, el gas natural, recuerden. Ajá. Sí, el gas natural. Se lo voy a vender a Europa Europa. yo directamente, güey. Y ellos que lo licúen y hagan lo que quieran, güey. Y Rusia así de, vergas, güey. ¿Estás seguro? Y Ucrania, sí, al Chile. Así, pero viene malentado. Sí, al Chile. Y luego dice, OTAN, neta, güey, creo que acabo de hacer enojar a Rusia, güey. Ayúdame, Sí, güey. güey. Digo, necesito ayuda, güey, porque creo que sí me mamé, güey. Y ahí es donde lo que tú dices, es como Ajá. la OTAN dice, pues Simón, güey, yo te ayudo. Sí, Por eso ahí. pasó esto, porque Ucrania dijo, me voy a independizar, güey, tengo recursos, Sí, a güey. huevo. Y para esto, gente, este dato que acaba de dar Galarza, que en su momento dijo, pues, güey, pues yo puedo, pero el valor no sale de ningún lado, no sale de la nada, porque aquí nos vamos a remontar a 2014, donde se dio un golpe de estado en Ucrania, porque el líder que estaba en Ucrania, pues era el que estaba agarrado de los huevos con Rusia. Y le dijeron, sácate a la verga. Sí, le dijeron, ¿sabes qué, güey? Tú ya vete a la verga. No estás perjudicando más que beneficiarnos. No nos quieres apoyar. Lo quitaron. Y pues empezó, tomó el poder. Obviamente esta situación causó que se hicieran grupos
neofascistas, les llaman. Neonazis, Y- güey. Sin Ajá. miedo, güey. Tenían la esvástica en la puta bandera, güey. Y antirrusos. Sí, Entonces, Pero, güey, es que ser nazi, güey, es antirrusia, güey. ok. Sí, o sea, cuando nace el movimiento nazi en nacionalsocialista, como dicen esos güeyes, en Europa era para decir, estamos en contra del capitalismo, pero el socialismo está igual de mierda. Entonces eran anticapitalistas y antirrusos, güey. Rusos. Entonces, pues sí, entonces dicen, no solamente soy antiputos, güey, como el presidente que Ajá, tenían, ¿no? Es como de, soy anti-Rusia, güey, porque esos güeyes nos quieren joder. Que en cierto punto tenían razón, pero ¿por qué tienes que ser nazi, güey? O sea, Exacto, sí, no, o sea, puedes estar en desacuerdo, pero precisamente este contexto, gente, de mucho resentimiento, clases aplicadas, crea esto, o sea, crea radicalizar las ideas, güey. Ay, hijo, me está robando una clase. Juanito se está robando mi clase de ética. Puse atención muy bien. Sí, güey, sí. Aprendiste muy bien la clase Sí, que di, güey. tú la explicaste muy bien. Güey, les voy a dar un podcast, güey, se los prometo. Va a haber un podcast de radicalización. Sí, porque exacto. es uno de los temas más importantes de lo Sí, contemporáneo. de los tiempos de ahorita. Porque parte de. Tienes toda la razón, Y güey. explica- Parte explica del eso. problema de que lo pasó ahorita es por la radicalización del pensamiento. Entonces, a partir de este golpe de Estado, gente, recuerden 2014, ahorita va a ser un año importante también. Es muy importante. Sí, muy importante. Más que nada en ese conflicto. Entonces, ¿qué pasa? Como ya volvemos a actualmente, 2022. Ucrania dice, Estados Unidos, Me ¿qué mamé. crees que ya ocupo que hace? Pero así, güey, ya me metas, así que ya me consideres miembro. Y Estados Unidos dijo, of course, my friend, Sí, of course, güey. my horse. Sí, güey, pero solo Estados Unidos, güey. Ajá. Porque el resto de la OTAN así como de, ¿qué mamá mamada estás estás haciendo, haciendo? güey? ¿Qué dices que dijiste? ¿Que te quieres pelear con quién, Estados Unidos? Y Estados Unidos, ¿qué, güey? Yo tengo todas las tropas. Si puedo, ¿no? Me dijo, ¿cómo que pelearme? Yo solo voy a meter a este güey. Y Europa, no, es que mira lo que le dijo ese güey. Es que Estados Unidos, a ti sí te hace muy fácil agregar a cualquier miembro de la OTAN, güey. Pero creo que ya les teníamos ahí rascando los huevos a Exacto. Rusia, güey, desde que pusiste misiles en Estonia, güey. Que por cierto, Estados Unidos hizo eso en contra del consentimiento de la OTAN. O sea, en los acuerdos de la OTAN fue como de no puedes poner tan cerca de, porque Ajá. significaría una amenaza. Exacto. Y Estados Unidos dijo, vale, pito, güey. O sea, ¿Se acuerdan que dijimos hace rato que prácticamente la OTAN es Estados Unidos y los demás países? Por eso lo hizo. Porque Sí. prácticamente Estados Unidos es como, me vale verga. güey. o sea, la OTAN, como consejo, le dijeron, no, Estados Unidos, no. Y Estados Unidos fue como, ya lo hice. Estados Unidos es como... Es Cartman, güey. Ajá, sí, güey. Es la liga de Estados Unidos. Los super amigos de Estados Unidos, güey. Así le llamaría yo, güey. Sí. El punto es que, o sea, no agarró por sorpresa esta Rusia. Sí lo hizo enojar. Pero Rusia, pues, ya tenía ahí una estrategia que no es la primera vez que lo usa, gente. Hagan de cuenta que está Ucrania aquí. Imagínense, para los que están escuchando en Spotify, está Ucrania, un círculo. Y ahora partan dos pedazos del lado izquierdo y uno del lado derecho. Y esas partes, en algún momento, hace unos años, se declararon como naciones independientes. Se le conoce como el área del Donbass. Ah, qué buen dato, güey. No me sabía el nombre. Gracias. El Donbass. Y las dos ciudades, o naciones, o esto independiente, son Eran territorios Donetsk. soberanos, ¿no? Donetsk. Sí, territorios soberanos. Son Ujú. Donetsk y Lugansk. Entonces se reclaman como territorios soberanos, pero aliados a Rusia. Entonces, eran rusos, vivían en Ucrania, que no estaban de acuerdo con lo que Ucrania estaba haciendo en Ucrania. Ajá. Que era básicamente vender el gas. Ajá. Pero, Entonces, ¿sabes por qué era ese pedo, güey? O sea, la justificación pendeja que dio Putin, güey, a ese A ver. pedo. Porque dice que en realidad eran étnicamente rusos y no ucranianos, güey. Y qué pinche pendejada, güey, porque era como hace 200 años tuvieron un ancestro ruso, la gente era de parte ahí. de la URSS, güey. Sí, güey. Hace 200 años éramos rusos, güey. Es como de, a ver, pendejo, hace 200 años, güey, Rusia, Ujú. su capital estaba en Kiev. Claro. ¿Cuál es la capital de Ucrania, güey? Kiev. Entonces Rusia es ucraniano, güey, no al revés. Pero Ajá. a Rusia se le olvida ese detalle. El punto es que, pero estos territorios, gente, se declararon soberanos, pero no eran reconocidos por Rusia. O sea, era así como que, ok, pues más o menos. O sea, Me caes bien, Sí, güey. está bien, está bien. Y pues ahí empezaron a vivir gente que se consideraba más rusa que ucraniana. Eso está medio... Es muy rebuscado, sí, güey. es una simbólico. excusa. Sí, es una excusota, güey. Entonces, en enero de este año,
cuando ya se la solía Rusia, que había pedos con Ucrania. O sea, ya había pedos, pero como que dijo, en cualquier momento estos güeyes van a hacer algo güey, que me va a hacer enojar. No, es que fíjate, también hay otro, A ver. un detalle muy importante. En la primera reunión de Donald Trump con Vladimir Putin, güey, Donald Trump, después de esa reunión, salió a decir algo que, por cierto, no estaba bien, güey. El plan de Rusia de cómo invadir Ucrania, güey. Que se siguió al pie de la letra en estos últimos 2 días, güey. Literalmente, así como lo contó Trump, güey, y que todo el mundo lo consideró pinche viejo loco, güey. Ese güey. Sí, quiere decir que Vladimir Putin le contó lo que querían hacer, güey. Y dijo, no lo voy a hacer mientras tú estés, güey. Porque hay que recordar también, güey, que Rusia ayudó a la llegada a la presidencia de De Donald Trump. Trump, güey. Ujú. Entonces, cuando se hacen unos tratados de paz acerca de Estados Unidos, desde que estaba Donald Trump en la presidencia, OTAN reclama su derecho a estar en OTAN, güey. Y Donald Trump es el que lo retrasa, güey. Dice, no, es que tenemos pelillos después, logísticos, sí, güey. Qué curioso, güey. Que sale. Que sale, güey, y de repente, yo tengo derecho en Ucrania. Sí, güey. Exacto. Y entonces, justo antes en enero de este año, el mes pasado, Rusia dice, Sí, cierto, es un... ok, Donbass, ¿qué creen? Ya los voy a considerar independientes. Ahí está. Yo digo que ustedes sí Firma. son Sí, independientes. dijo, o sea, ya pasó como hace 5 o 6 años de que me dijeron que sí, ya, pero ya son. Entonces, Justo ahora, 4 años después, Ajá. ahora sí lo considero. Entonces, pues, el área del Donbass, que son dos partes, o sea, es como un sándwich. Las partes, los panes son del área del Donbass. Se hacen soberanas, pero aliadas a Rusia, obviamente. O sea, se declaran soberanas sin justificación, porque Ucrania decide, oye, güey, ¿y a qué hora me preguntan? Ya sé. Y esto también, ahorita lo vamos a tratar. A Ucrania no le gustó para nada que el área del Donbass dijera, somos naciones soberanas, ¿no? Güey, dijeron, sí, pendejo. Déjate, doy unos pinches zapesotes, Sí, güey. y entonces como Ucrania, obviamente el área del Donbass son áreas periféricas y son áreas donde no tienen una milicia propia, pues Ucrania dijo, pues entonces van a sufrir y Hubo represiones, sí, hubo güey, sí muchos hubo ataques violentos más que nada ¿cómo es que se llamaba esta? Dorsk, no, Donetsk. en Donetsk, que es el de la derecha, creo. Pinche idioma culero, güey. O sea, está bien, vergas, pero solo es muy difícil para ser un hispanoparlante, güey. Sí, entonces entre algunos de ellos hay uno, de hecho hay uno, güey, que mientras estaba buscando información, está muy culero, güey. O sea, Pues es de Ucrania, yo supongo que sí, güey. hubo un pedo, güey. Era el granero de Europa, güey. Es que hay una foto, güey, que retrata ese momento, güey. Bueno, que como que fue el símbolo de ese momento, de ese proceso que se llama la Madonna de Gorlovka. Ah, Simón, sí, No sí. mames, güey. Esa foto está bien culera, Está güey. culerísima con ganas, güey. Sí, sí, O sí. sea, Lo vamos a poner, lo voy a subir a Facebook, güey. ajá. Y bueno, si son muy sensibles, no la busquen, pero busquen la historia de la Madonna de Gorlovka. En resumen, Ucrania en ese momento del 2014, que se declara como, bueno, que el área del Donbass se declara soberana, entra a una ciudad de Donetsk, obviamente con fuerza militar, toma esta de policía, dispara contra civiles y entre ellos, pues un día mata a una mamá con su bebé en brazos, los dos mueren y pues o sea, es una imagen impactante muy fea, güey. Sí, es muy, muy intensa. Pero, o sea, eso representa el pedo. O sea, Ucrania estuvo así con Bueno, paño pero verga. también Donetsk, güey, tenía un grupo paramilitar Sí, neonazi, sí. güey. Sí, o sea, o sea. también esos güeyes dijeron, si se meten, güey, nosotros les disparamos. Y, Sí. y bueno, se metieron, pero no esperaban que se metiera tan fuerte. Ajá. Ah, mira qué curioso, güey. Sí, o sea, aquí- Eventualmente dio vuelta al mundo, güey. Aquí había grupos radicales de ambos lados y había violencia por ambas partes, ¿no? Sí, esos vatos hacían purga racial, güey. Mataron negros en Ucrania. Güey. Ajá, eran intereses de ambos Sí, lados. claro. Y obviamente, Por cierto, estos grupos paramilitares neonazis, güey, tenían armas rusas, obviamente. ajá, es lo que iba a Obviamente. decir, todos esos grupos de choque en el área del Donbass son financiados por Rusia. Claro. Claro. ¿Quién más, güey? ¿Quién No, más? pues, ¿Estados Unidos? No. Que también. Entonces, ¿por qué es importante que Rusia aceptó el área del Donbass como independiente? Porque en el momento en que Ucrania se le pasó de verga, por eso Rusia dijo, ¿y qué crees? Ahora que el Donbass ya es independiente y que son mis aliados, ¿te acuerdas que te estás pasando de verga bombardeando a gente rusa? Exacto, exacto. Es como de, ellos se consideran rusos y yo los considero rusos, ¿Qué güey. es lo más importante? Pues te voy a dar una vergüenza, güey. Que es la invasión de Crimea. Y Putin dijo,
muy vergas. Mamón. Es la encarnación de... mamón. Y fue su justificación. Dijo, yo voy a entrar por razones humanitarias porque no quiero que sean masacrados los más de 4 millones de rusos que viven en el área del Donbass. Así que lo hago por mi gente. Y luego conquistó el territorio, güey. Qué huevos, güey. Ese pendejo, güey. Y es así como empezó a meter lo que han visto en las noticias. Si no lo han visto, vean, chequen bien la fuente. Más que nada, si tienen Twitter, ahí hay un chingo de noticias y la mayoría son, Tienen fuentes, o sea, tienen referencias. Sí, Revisen las referencias, no necesariamente la noticia que ven. Ajá. Y pues ahí empezó todo el desmadre, ¿no? El bombardeo a ciertos... En Kiev más que nada. Ciudades sitiadas. La toma de Chernobyl, güey. Esa madre es la encarnación de pásate de huevos, Europa. Pásate de huevos y te juro que te jodo la vida durante un siglo. Y así, es literal. ¿Recuerdan el desastre de Chernobyl, güey? El gran y famoso desastre de Chernobyl, que hasta una serie de HBO tiene, güey. Que muy buena miniserie, güey. Muy, muy buena. Causó un problema en Europa, güey, que era... Los campos de cultivo se contaminaron de radiación, güey. Y entonces tampoco podían consumir comida en Europa, güey, por un problemilla ahí. Unos pedillos. Unos pedillos, así, nada más, güey. Radiación de niveles estúpidos, güey. O sea, Europa dijo, güey, al Chile tapa ese puto hueco que hiciste, Rusia. Y Rusia así de, sí me mamé, güey. Entonces, bueno, era la URSS en ese entonces, güey. Fue como de, vamos a hacer un tapón, güey. Y luego hace poquito, güey, antes de lo de Crimea, güey. O un poquito después, no fue después, güey, que dijeron, hay que tapar el hoyo de Chernobyl, ¿no? Como que lo taparon con concreto, güey, Simón. en esa época. Y fue de, se está escapando la radiación, güey. Creo que deberíamos de hacer algo que es el Macrodomo, que es uno de los megaproyectos más grandes de la historia de la humanidad, güey. Porque es capaz de contener la radiación por un siglo. Okay. Lo cual es increíblemente difícil para la tecnología actual. Sí. Pero lo hicieron. Europa dijo, vamos a pagar por este pedo, güey. Y en medio de esta invasión de Rusia a Ucrania, güey, decidieron meterse al Chernobyl y decir, güey, yo lo veo así, güey. De verdad, la toma de Chernobyl es te metes y quito el domo. Sí, a huevo. Literalmente, güey. Sí. Quito el domo, güey, y a ver cómo consigues comida, güey. Y lo van a hacer, y no va a ser así como de, porque pues también está cerca de Rusia. Es como de, no lo voy a hacer cuando me haga daño. O sea, cuando los vientos vayan muy fuertes hacia el este, güey, o sea, hacia Europa, va a quitar el domo, güey, si se mete a Europa. Entonces, oficialmente con la toma de Chernobyl, güey, es agarrar de los huevos a exactamente, Europa, güey. Literalmente es como de, ahora sí es un problema, porque aparte, hay mucho material radioactivo plutonio, güey, ahí que pueden explotar, güey. Porque Rusia ya tiene la manera de conseguir actividad radioactiva de elementos contaminados, la puede eliminar, güey, y explotarla. Entonces, Rusia tiene acceso. Como un tipo de... ¿Cómo se llama? Como filtrar la radiación y transformarla, pues. Sí, ya explotarla tal cual, güey. Entonces, ahora tiene acceso a mucho material radioactivo la URSS, güey. Bueno, la URSS, perdón. ¿Coincidencia? No lo creo. Exacto. ¿Y se acuerdan que estábamos diciendo que Estados Unidos estaba así como que, pues sí te va a meter a lo tanto, aguanta un poco? Pues miren, de los primeros discursos que dio Putin, lo pueden ver, pues está casi en todos lados. Lo más importante que, bueno, todo lo que dice puede ser importante, pero lo que tomamos importancia aquí para continuar la plática es que dijo, así, parafraseando, te metes, cabrón, y vas a conocer lo que es de verdad, güey, una guerra, güey. Porque por cierto, sí es cierto, güey, o sea, no está ni un tercio del ejército ruso implicado en este pedo, güey. Sí, le dijo a Biden, güey, no te metas en Ucrania. Obviamente, creo que sí mencionó Europa, pero si no lo mencionó, pues es irrelevante, no necesitas... En realidad el problema de todo este pedo es Estados Unidos. Y todos los mensajes de Putin van dirigidos a Estados Unidos, no van dirigidos a Europa. Europa son como de, miren, también hay que considerar que Europa está en contra de las acciones de Estados Unidos. Sí. Porque... Pues Estados Unidos muy vergas, güey. Es como de, pues, déjame poner misiles para detener a los rusos, güey. Y Europa así de, se te hace muy fácil decir esa mamada, güey, porque no está pasando en tu territorio la guerra, güey. Porque tú estás allá. Sí, güey, o sea, yo estoy tú aquí. tienes un océano entero que pueda absorber la radiación. Yo no, literalmente me bombardea y me desaparece, güey. O sea, literalmente yo creo que antes de que tú llegues ya me tomó más de 3 países aquí, cabrón. ¿Entiendes? Ni los toma, güey, nomás los borra, güey.
O sea, en una, Controles. en una catástrofe así ya el peor escenario que no nos tocó gracias al cielo, Sí. en 4 horas desaparece Europa, güey. Literal, así, de la faz de la Tierra ya no existe. Y no sería poblada. Bueno, sería más fácil repoblar Europa gracias a las bombas nucleares que por lo de Chernobyl, güey. Lo de Chernobyl fue un pedo muy, muy diferente. Sí, sí, sí. Es que el hecho de que explotara el reactor nuclear es muy distinto a que caiga una puta bomba atómica. Sí, es que miren, les voy a poner este ejemplo. La mesa es el territorio, es la tierra tal cual, güey. Ujú. Las bombas de. Si ven que en Hiroshima y Nagasaki ya vive gente y Simón, no obvio. sufre repercusiones de radiación, dicen, ¿por qué será, güey? Si les cayeron bombas atómicas. Bueno, las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki se tornaron aquí. Ujú. Aquí está el cielo, aquí está la tierra. Es un chingo de Sí, espacio. ajá. Se reventaron las bombas en el aire, no las reventaron en la tierra. Eso quiere decir que la tierra no se contamina, güey. Nada más destruye Sí, todo a destruye, la o sea, verga, güey. la onda expansiva que va hacia abajo, pues se carga la verga Ajá, todo, güey. güey. Y sí hay radiación de residual y todo el pedo, pero al menos no las detonaron en la Sí. Tierra, güey, que es lo peor que podría pasar. Como Chernobyl, que reventó Súper, subterráneamente, exacto. güey. O sea, es lo peor que le pudo haber pasado al reactor de Chernobyl. Por eso es tan dramático lo que pasó ahí. Exacto. Porque, Y por eso tiene repercusiones hoy en sí, día. güey, y que no se va a quitar en siglos. Exacto. Porque se contaminó la Tierra, literalmente. Y la radiación dura un chico. Por eso es una buena fuente de energía, pero luego Chernobyl. Exacto. Sí, sí, sí. Sí, o ¿cómo se llamaba? Fukushima, güey. Fukushima. Que también se le Se reventó les un reventó el reactor. reactor Güey. nuclear, Como güey. mira, no es buena es una buena idea hasta que revienten esas mamadas, güey. Güey, güey, y entonces los de de Putin le dijo eso a Biden, güey. Dijo, mira, ¿quieres ver la guerra, güey? Métete. Métete a Ucrania, güey. Métete, güey. Y pues obviamente Biden dijo, pues tal vez, güey, no. Mira, te aviso mañana. Y obviamente Biden pues se queda, ustedes saben que Estados Unidos es como esa persona que le, le lo dejas así con la impotencia y, o sea, serás A estos güeyes los Blue Balls les Sí, molesta los Blue mucho, Balls. güey. Entonces, Sí. Joe Biden solamente se respondió en el siguiente, en el discurso que dio de, está bien, la OTAN no se va a meter, entre paréntesis, yo, Oficialmente, güey. O ajá, en sea, Ucrania, pero la OTAN y yo, Estados Unidos, vamos a defender cada centímetro del territorio de los países. O sea, así lo dijo, cada centímetro, güey. O sea, güey, Estados Unidos ni sabe qué son los centímetros, güey. ya sé, güey, es el punto. Que Ok. tiene que ser muy dramático para que Estados Unidos usara centímetros. Bueno, a lo mejor es porque yo vi el artículo traducido, güey. Igual y decía inch, ¿no? Ajá, sí, Pulgadas, tal vez, ¿no? pulgadas. Ajá, pulgada. O a lo mejor hasta el último pedacito del territorio. Pero el punto es ese, o sea, es de que, güey, estamos hablando de que si en algún momento, güey, Del territorio de la OTAN. ajá, de la OTAN, de Sí, cualquier país de la OTAN. Güey, es que sí es muy peligroso, Sí, güey. güey. Porque, o sea, tomar Ucrania. Pues, es que tomar Ucrania es. Sí. Rusia dice que solo quiere tomar las regiones independientes, ¿no? Dijo, lo que dijo Putin, aparte de después de decirle Ajá. a Estados Unidos esto, también dijo, nosotros no queremos invadir Ucrania. Nosotros Ah, no chingada, queremos... ¿qué hiciste, güey? Perdón, no queremos quedarnos con Ucrania. Ah, ok. Simplemente queremos desmilitarizarlo. Queremos que no sea... ¿Por qué? Porque Ah, lo que hizo Estados Unidos con México, por ajá. cierto. Porque si mientras hay ejército ahí, la gente que está viviendo en el Donbass corre peligro. Entonces lo que no queremos es que corran peligro y por Nah, ende güey. la Chinga tu madre. desmilitarizamos. Si eso fuera cierto, güey, no hubieran bombardeado Kiev. Kiev, exacto. Sí, güey. Si eso fuera totalmente verídico, güey, no hubieran bombardeado Kiev y lo bombardearon, güey. Y qué huevos de Rusia, güey, de hacer eso. Es que, piénsenlo. Pinche Juanito, güey. Puedo. No puedo. Eso dijo Ucrania, güey. Mejor pueden encender. O sea, en la situación de... ¿Cómo estaba articulando la idea, güey? Si fuera cierto que no querían tomar Ucrania, güey, no hubieran tomado Chernobyl. Ah, sí. Porque, por cierto, esa entrada fue por Bielorrusia, güey. Sí. O sea, fue innecesariamente agresivo el ataque, güey. Es que es como ya lo dijiste, es un punto muy estratégico, güey. Sí, o sea, tomar Ucrania es quedarte con el Mar Negro. Quedarte con el Mar Negro es quedarte con el acceso al Mediterráneo. Igual y les pones... Bueno, no, porque no Es queremos que, hacer de hecho, el área del Donbass, una de las dos, no me acuerdo si es Dorskep o Lurskep, es la que tiene la entrada al Mar Negro. Sí. Bueno, una parte, Sí. no todo. Es que mira, ya tiene el control de la mitad del Mar Negro, güey. Cuando invadió Crimea. Ah, ok, ahorita Sí, vamos para eso. sí.
Y entonces ahora ya se quedó, si se queda con Ucrania, se queda con la otra mitad. Porque, o sea, Bielorrusia, Bulgaria no va a poder hacer nada para detener Igual y sí deberías de hacer una edición tantito para poner el mapa, güey. No, sí lo voy a poner. Mientras estamos haciendo esta plática, güey. Es muy tarde para ustedes, pero no vamos a editar bien este capítulo. Los No. sentimos, gente, como dijimos, nos agarró como Ucrania, güey, con los Sí. pantalones abajo, güey, mientras cagábamos. Exacto. Como Polnareff. Ah, Yo como- referencia. ¿Qué? Nos lamieron el culo. ¡Oh, my God! Qué buena referencia, gente. Eso fue en la India, güey, que por cierto es el único aliado de Rusia en De esta Rusia. situación. Que también es un problema, ¿eh? La India tiene armas muy nucleares Nucleares. para borrar para la mitad de Europa. Y un chingo de gente para aventar de carne de cañón. Ah, Es lo más importante. qué culero está el mundo ahorita. Ya sé, güey. Pero bueno, si no quisiera afectar, o sea, quedarse con mucho más territorio, güey, no hubiera hecho la invasión como la hizo Rusia, güey. Esto es la encarnación. ¿Recuerdas el término de Guerra Fría? ¿Por qué se llama Claro. la Guerra Fría, güey? Sí. Porque es un conflicto armamentístico sin intervención militar real, güey. Esto Sí. se va a llamar la paz caliente, güey. Simón, güey. Es una intervención militar real, güey, pero con ínfulas de se va a mantener la Ajá. paz si no haces nada, güey. Y eso es mucho más volátil. Es mucho No, más es volátil la situación en la que estamos. Más peligroso, güey. Sí, porque ahora Rusia se dio el lujo de invadir, güey. ¿Qué va a hacer Estados Unidos, güey? O sea, Estados Unidos va a decir, ¿sabes qué? No voy a violar soberanías, porque Estados Unidos también tiene ese discurso de decir, yo no violo soberanías, güey, simplemente impongo. Ajá, sí, tampoco es pendejo, güey. Sí, o sea, no haría la Rusia, güey. Porque Sí. Rusia es más radical en ese sentido de Sí. decir, ¿sabes qué, güey? Sí te voy a invadir, güey, porque te estás mamando. Pero, o sea, es cagado, ¿no? Porque es como, te voy a invadir porque te estás mamando. Y Ucrania así de, ¿cuándo? Y, güey, bueno, se estaba mamando Estados Unidos, pero como tú estabas ahí, güey, pues te la tienes que pelar tú, güey. No puedo pegarle a él, te voy a pegar a ti. Sí, güey, es como, nomás le estoy tratando de mandar un mensaje a Estados Unidos. Pierde el Cruz Azul, pierde mi familia. güey. Sí. Es cierto, gente. Acuérdense de los Sí. chistes. Y creo que en realidad estamos en esa situación de cualquier país va a tratar de invadir espacios, güey. Claro. ¿Te recuerdan la invasión de Afganistán justificada por el Sí, 9/11? El 9/11. Bueno, igual y Estados Unidos va a tratar de empezar a militarizar sus fronteras con la OTAN porque Ucrania ya bueno, lo de Ucrania demostró que Rusia no tiene miedo de las repercusiones internacionales, güey. Exacto. Se dijo, ¿sabes qué? Lo voy a hacer y lo que tú hagas al respecto va a determinar el futuro, güey, pero no va a ser mi culpa, porque ese es el discurso de Ajá, Rusia, sí. güey. Es como, yo simplemente, yo te advertí, güey. Yo lo hice, te advertí, güey. Y el culpable va a ser tú, güey. Sí. O sea, Hagas lo que hagas, güey. y aparte lo dice, güey. O sea, no dice Estados Unidos, güey, pero dice, si esto se sale de control, Occidente es el responsable Ajá, sí, de sí, las sí. muertes de los civiles, güey. Cinismo de Putin porque Occidente no invadió Ucrania. No, y además ya con la toma, con el bombardeo a Kiev, pues ya murieron civiles, güey. Sí, ya oficialmente ya. Bueno, ya hubo desde el primer bombardeo Sí. que... Quiero hablar de eso, güey. Porque a diferencia del 9/11, como lo hablamos al inicio, este acontecimiento sí ya nos agarró como entes pensantes y Sí. críticos, güey. Ya lo podemos reflexionar. Ahora sí podemos pensar. Yo publiqué un estado en Facebook, gente, donde dije: pobres de los güeyes que se durmieron temprano hoy porque se perdieron todo el cagadero que acaba de pasar. Porque yo siempre voy a recordar qué estaba haciendo el día que Rusia invadió Ucrania, güey. Estaba jugando Age of Empires. En lo cual es algo muy, muy irónico en mi vida. O sea, es como de, estaba tomando territorios ajenos, güey. No mames, güey. Yo creo que estaba jugando. No estaba jugando nada, no es cierto. Pero sí estaba en la cama, estaba revisando Facebook, creo. Pero vas a recordar siempre Sí, qué estabas sí, haciendo. güey. O sea, la gente que estábamos despiertos a las 2 de no, a la 1:30 de la madrugada, Sí, que fue no. cuando pasó, siempre vamos a recordar qué estábamos haciendo y dónde estábamos cuando Rusia decidió invadir Ucrania. Y más si esto escala. O sea, Ujú. si esto escala a un nivel de tensión, porque la tensión está así, puedes Sí. tocarla. Sí, puede ser esto y se corta, güey. Sí, güey. Güey, y es que en un momento cuando yo vi así la primera noticia, me salió en Facebook, yo dije, esto es mame, güey. ¿Por qué? Porque hace como 2 días salió una fake news de que la reina Isabel se había muerto, güey. Mm. También en la madrugada. Y dije, esto es mamada, güey. Sí, era una... Nomás era- tenía COVID, güey. Sí, algo así, güey. Estaba como... Estaba enfermado o algo así. Pero estaba viva, la hija de perra, güey. Esa... Güey, que no mames, si esto se vuelve la Tercera Guerra Mundial, la reina Isabel vivió las 3 guerras Ya sé, mundiales, güey. güey. Qué culero sería ella, güey. Así de, ya, güey, al Chile, mátame. ya vivió un chingo esa
morra, güey. Güey, pero es que de verdad vivir las 3 guerras mundiales, ver esta es para ellos como de, ay, no, está pasando otra vez. Otra Mierda. vez, güey. Soy Ah. demasiado vieja. Sí, güey, es como, ya no quiero vivir estas mamadas, por favor, ya. Más diplomacia, más diplomacia. Y esa vez que me salió la noticia, dije, es pedo, güey, fake news. Y ya empezó a salir en todos lados, güey. Dije, verga, güey. Y ya me empecé a meter. Dije, pues como que sí, como que no. Y ya cuando encontré una que estaba decente, una noticia que no era tan amarillista, güey, dije, no mames. Ya valió No verga. mames, hoy no duermo tampoco, güey. Sí, va a afectarnos personalmente. Y bueno, ya que les pusimos el enorme contexto, yo creo que es un momento de... Porque sí, o sea, ya contamos como el conflicto y las implicaciones hasta económicas. Pero ahora sí vamos a hablar de cómo nos afecta como resto de países que pues este pedo se haya suscitado así como pasó, ¿no? Sí, antes de eso, ¿no quieres hablar de Crimea? Ay, Crimea, güey. Pinche Nada región más fea. para introducir eso. Es como, piensen, Crimea, para poner en contexto. Crimea es como la península de Yucatán. Ajá, sí, sí, sí. Se parece. Antes, más que lo ahorita les podamos voy a hablar de eso. Pero antes de eso, hagan de cuenta que esa estrategia que usó Rusia, ¿se acuerdan de la zona del Donbass, que es independiente, con Ucrania? No era la primera vez. ¿Se acuerdan de la franja que divide a Rusia de Occidente? Pues en esa franja hay un país que se llama Georgia, ¿no? Que también en su momento quiso entrar a la OTAN en el 2008. Entonces, lo mismo, ¿no? Estados Unidos dijo sobres, pero Rusia también ya tenía financiados grupos separatistas en 2 zonas específicas que eran soberanas y que hizo lo mismo, los reconoció como independientes y luego después se metió. Ahí no hubo tanto pedo porque al momento de reconocerlos como independientes ya no se pudo concretar el acuerdo de entrar a la OTAN y simplemente fue así que no, ya no podemos, güey. Ya tenemos este pedo, güey, no se puede. Y ya no se pudo, güey. Sí, porque era una sección de Georgia, güey. Ajá. O sea, entonces fue como de, se considera independiente, la OTAN dice, no puedo. Sí. O sea, no puedo, tengo que tratarlo con los independientes, no con Georgia, güey. Sí. Y era muy tarde, güey, porque sea como sea, güey, Crimea sí fue una invasión, güey. Sí. La diferencia de Crimea y Ucrania, güey, es que lo de Crimea fue como de, levantaron las manos y Sí. dijeron, quédatelo. A Chile, güey, quédatelo. Y aquí vamos a lo siguiente. Bueno, ese punto es porque Rusia en ese momento, como ya dijimos, Estonia y Lituania, o al revés, ya estaba ahí, ¿no? Entonces, Rusia dice, se me están pasando de verga con Georgia, ya van a tener aquí en la franja 3 países para estar en contra mía. Ni vergas. Y entonces lo mismo con Ucrania. Dijo, no, güey. Ni de pedo voy a dejar que tengas otro país que me esté... O sea, lo estaban acorralando Sí, prácticamente. literalmente, porque mucha gente dice lo de Estados Unidos es como de, más bien lo de Rusia es como de, son los villanos de esta historia y solamente atacaron sin provocación. Es como, no es cierto. O sea, Rusia literalmente estaba rodeado de misiles Sí. estadounidenses, güey. Rodeado, güey. Estados Unidos está pasando de verga, pero eso lo voy a dejar para las conclusiones. Ahorita, después de eso de Georgia, pasó lo de Crimea, güey. güey. Crimea le pertenecía a Ucrania, güey. Sí, y Ucrania dijo, ¿lo voy a defender? Nah. O sea, esa fue la encarnación de Ucrania, porque en ese instante, en el 2014, Ucrania tenía pedos ya con las zonas rebeldes Sí, del Donbass. del Donbass. Entonces dijeron, ¿sabes qué, güey? Lo de Crimea, güey, es muy difícil, güey. No sé si lo puedo defender. Y entonces Rusia destacó todas las armas. Desembarcó un chingo de unidades, güey. Sí. O sea, soltó un chingo de unidades militares. Güey, es que la reacción de todo el mundo fue como de, Rusia, ¿qué estás haciendo? Y Rusia, no, güey, te juro que no es para invadir Europa, güey. Es para defender la soberanía de Crimea. De Crimea. Porque Crimea no se consideraba independiente, pero decía, esta es una zona de peligro, güey, que está atacada por el Donbass. Y entonces dice, yo estoy defendiendo que no sean atacados por el Donbass. Y luego lo anexaron a Rusia, güey. Sí. En un acuerdo que todavía no está reconocido por la comunidad la Unión internacional. Europea. Más. Sí, Sí, güey. bueno, la comunidad internacional. Sí, incluso es tan cabrón que hasta Israel dice, esa mamada no es cierto. Israel, tú no eres cierto, vete a la güey. verga, Israel. Sí, güey, o sea, Tú no existes, sí, güey. güey, tú no eres cierto, güey. ¿Qué te da el derecho de decir que Crimea no es de Rusia? Pero tampoco no es de Rusia. ¿Qué dijo Jordania o qué chingada? Sí, güey, exacto. Y es muy cagado, güey, porque pues destaca. O sea, eran un chingo de unidades. Entonces, obviamente, Ucrania, como dije, levantó las manos y dijo, es tuyo, güey. Ya, la verga. Chica tu madre. Y Europa le dijo, ¿sabes qué, Rusia, güey? Yo creo que esa madre es para invadirnos. Y Rusia dijo, no, güey, yo no pienso de Crimea mover unidades a Europa. Europa. Te lo juro, güey. Te juro que nada más es para evitar que el Donbass asesine civiles. Y toda Europa y Occidente dijo, sí, güey, voy a hacer como que te creo.
Pero no lo voy a reconocer Sí, por no, si acaso. no lo voy a reconocer nomás para que no me vean como loco, güey. ¿Por Pero, qué? pero tú voy a hacer caso. Sí. ¿Por qué? Porque si lo reconoce como independiente, en algún momento se crea un conflicto y Europa responde o ataca, Es una invasión es un ataque directo a Rusia. Porque ya es territorio ruso. Entonces, Sí, pues ya es está como, ocupado. ok, pues tú estás loquito, tú lo consideras independiente, parte de... Sí, pero tú, güey, no nadie Más, güey. güey. Nomás tú, pinche Entonces, loco, sí, güey. güey, Que por eso. decidiste destacar unidades militares ahí, güey. Pero, Exacto. ok. Ya, La, sí. la OTAN fingió demencia, Sí, claro. básicamente. Y luego pasa la invasión de Ucrania, güey. Y las primeras unidades rusas llegan por Crimea, güey. Fue el momento de Rusia de decir, ¿se acuerdan cuando me dijeron que los quería invadir por Crimea, güey? Y les dije que no, era puro pedo, güey. En Chile sí los quería invadir, güey. A la verga. Y es que de Crimea está al lado del río que llega hasta Kiev. Ajá, hasta Kiev. Sí, Exacto. a la capital de Ucrania. Y si tienes un río que llega directo a la capital de Ucrania, básicamente ya te cogió. Sí, o sea, ya. Se Ya. acabó. Sí, güey. Entonces, eso es más contexto, gente, para que entiendas todavía. Rusia ya sabía que lo que iba a hacer. Sí, sí, Tiene o sea... 10 años sabiendo qué quiere hacer, güey. Solamente se esperó a que los republicanos ya no estuvieran en la presidencia de Estados Unidos para que... Porque, obviamente, si cuando Estados Unidos tiene una presidencia demócrata, güey, tiende a la paz. Al conflicto armado no tan acá, tan directo. Ajá. Y obviamente Biden, como lo dijiste, güey, se comportó muy tibio, güey. Sí, Dijo, güey. no quiero conflicto, güey. Vamos tranquilos, güey. No, y además, si ven los de estos de las conferencias de Biden, se le ve en la cara, güey, que se está mordiendo los huevos, güey, porque se está, o sea, se ve que ese güey dice, güey, ya, Deberíamos de manda pegarle, tropas, güey. sí, güey. güey. Es como, tenemos que responder, güey, pero no lo hace, o sea, ha respondido de una manera de que, Como muy diplomática. sí, güey. ándale, está Sí. buscando la vía diplomática. Tal vez. Porque perderían el... O sea, Estados Unidos obviamente tiene que justificar todas sus acciones, güey. Ujú. Y entonces, si no lo hace por la vía diplomática, pierde la OTAN. Sí. Porque la OTAN no quiere que pongan misiles en donde se le hinche el huevo, güey. Porque Europa es como de, oye. Porque luego también Europa se pone a pensar y dice, güey, ya tiene los misiles en Europa, güey. Si un día se la hacemos de pedo, güey, nos revienta. Ese es el problema de que te pongan misiles y te defienda militarmente Estados Unidos. Porque si un día se la haces de pedo, Estados Unidos ya está militarmente en tu país. Entonces te puede conquistar si se le hincha el huevo, güey. Entonces Europa, como potencias, dicen, no, bájale de huevos. Sí, Estados Unidos, ya. aguanta, güey. Suficiente. Ya cruzaste la línea. Incluso Macron, que es Ajá, sí, el primer ministro de Francia, güey, Ujú. dijo oficialmente, se tiene que hacer una fuerza militar europea de la Unión Europea porque lo de la OTAN solo va a provocar guerras con Rusia, güey. Entonces, como Europa ya se quiere defender a sí misma, Es güey. como que Estados Unidos, bótate la verga. Sí, güey, es como de, ¿sabes qué? Estás cruzando un puto mar, güey, ya. O sea, tú defiéndete en tu territorio, güey, no Sí, te defiendas en el mío, güey. Es como porque Estados Unidos es un imperio muy Ajá. invasor, güey. En otras palabras, no me metas en más pedos a mí, Sí, güey, cabrón. porque todo Estás este viendo que la desmadre- mitad de nuestros países están en crisis, güey. Todo el este está lleno de pura gente pobre, güey, que va a ser invadida por Rusia, güey. Y tú nada más provocándolos para que los invadan. Y ahí está, güey. Que Rusia dijo, o le bajas de huevos o los invado. No le bajaron de huevos, los invadió. Exacto. Exacto. Pero ahora, ¿Cómo nos afecta, güey? sí, ¿cómo nos afecta? Y hablar de que tengan cuidado porque Hay el mucha... pedo mediático, Sí, güey, o y sea, y cómo pintan el pedo para crear bandos, también está muy cabrón. Sí, porque de verdad, creo que no solo los medios, tienes razón, güey. O sea, los influencers también Sí, güey. son muy tendenciosos. Porque obviamente uno tiene su agenda, ¿no? Ujú. Muy progre, muy conservador. Son tus muy- gustos, o sea, Sí, tu o sea, algoritmo, güey, lo tienes ahí. es lo güey. que eres tú, güey. Pero el problema es que los influencers manejan mucha gente, güey. Millones Claro. de seguidores. Y entonces empiezas a crear un discurso en millones de personas, güey. Y eso obliga a que los gobiernos, el Estado de algunos países, tengan que responder a los intereses de la comunidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, Venezuela se declaró a favor de Rusia, Ah, güey. sí, totalmente. Sí, Maduro güey, dijo... pro Rusia, güey. A la "Prorrusia". verga Estados ¡El Unidos. güey. imperialismo! Sí, güey. No, ese fue Castro, pero bueno. Sí, güey, o sea, Venezuela fue así de... Me vale verga, güey. Chinguen a su madre, Sí, güey. o sea, Rusia, estoy contigo. güey. Venezuela fue como de. Te habías tardado, Joto. Bueno, el resentimiento, Sí, güey, o sea. de la soberanía yanqui, güey.
todo el yugo yanqui, güey. Sí, güey, o sea, sí, sí. Igual en Venezuela sí está algo afectado. Sí, güey. Porque mucha gente dice así como de, ay, pero los bloqueos de Cuba no le afectan tanto. Pero no, a Cuba no tanto, pero a A Venezuela. Sí. Venezuela sí, güey. Lo Sí. tiene, ya tiene un chingo con los putos aranceles bien cabrón, güey. Sí, y entonces, obviamente, te tienes que radicalizar. Ante ese posicionamiento de Estados Unidos de querer controlar todo, tú como nación soberana, como lo que sea que seas, pues te radicalizas. Dices, ¿sabes qué? A la verga Estados Unidos, ¿no? Es muy normal llegar a esa conclusión. Entonces los medios dicen, ¿sabes qué? Vamos a alimentar este discurso porque uno, vende. Les genera un chingo de dinero, muchas visitas. La gente dice así como de, sí, Es güey. tendencia, güey. Sí, está en dos, ¿no? O Estados Unidos son los buenos o son los malos, ¿no? Entonces, ninguno de las dos. O sea, bueno, Estados Unidos sí es un hijo de Sí, claro, ¿De qué, siempre. qué haces tú metiéndote en conflictos de Europa, Estados Unidos? O sea, tú tienes un continente que ya tienes bajo tu yugo. ¿Para qué quieres otro? O sea, ¿para qué quieres otro? ¿Cuál necesidad tienes de Estados Unidos? Ya. Ya, verga. Ya, Ya, güey. entiende. Pinche abrazado, güey. Ya, vergui, pórtese bien. Váyase ahí a jugar con, no sé, güey. Ya, güey. Ya tienes suficiente, no necesitas más. Pero hay que recordar, güey, que con esto que acaba de pasar, güey, la soberanía, más bien, la hegemonía de Estados Unidos Exacto. se ve amenazada, güey. Y de hecho, el posicionamiento de China ya le afectó a Estados Unidos, Sí, güey. güey. Porque Estados Unidos frenó más la guerra posible que Estados Unidos. Entonces, China ya es más importante que Estados Sí. Unidos. Y Estados Unidos no lo va a reconocer. No, nomás se va a enojar. No, se va a emputar porque es como de, ¿cómo le vas a hacer más caso a China que a mí, güey? Y todo el mundo así como de, porque me da más miedo China, güey, que tú, güey. Güey, hablando de posiciones, Marcelo Ebrard, güey, Dijo que paz, ¿no? O sea, tengo tratados dijo de... que la posición de México, güey, porque pues así lo dijo, más que nada porque hubo un incidente, un percance ahí justamente al lado del edificio de la Embajada de México en Ucrania, güey. Y Marcelo Ebrard dijo, reprobamos las acciones de Rusia, güey, y... Pero dijo que mantenía diplomacia abierta con Rusia, güey. Ah, sí, dijo. O sea, dijo, nosotros Sí. no, como México como nación no va a castigar las acciones no, de Rusia, sí. solamente qué mal. Sí, sí, ajá, eso dijo. Marcelo Ebrard está así hablando, dice, ustedes lo hicieron muy mal, o sea, Tú muy seguimos mal. siendo amigos, pero lo que dijo al final fue, debería buscarse una vía diplomática para solucionar las cosas. Básicamente la México, güey. Sí, güey. Es conocida por Suiza, el país más diplomático del mundo, es la México, la de, México. yo no quiero enemigos, güey. Tú no me bombardees, güey, pero no me voy a poner de tu lado porque tengo Estados Unidos arriba, Exacto. güey. Entonces, todos tranquis, ¿no? Ya bájale de huevos nomás. Sí, fue como Eso es lo de- que dice, cabrón, ya, güey, Ah, aplácate, no, güey. es como- México muy buen pedo con todos, así de, güey, me caes bien, güey. Sí, güey. Es como, México es como el güey que tiene puros amigos malacopa, güey. Sí, güey. Y dice, ya, güey, ya no le tomes, güey. Ya, ya. Vamos a- Mientras está más pedo, güey. Sí, güey. Se empeda porque no tiene otra cosa que hacer, güey. Entonces dice, ya, güey, estamos chidos, güey. Estamos cotorreando, güey. Sí, Mira, pues relájate, nada, se güey. hundió, güey, se Sí, hundió. güey. güey. Mira, güey, vamos a vomitar al baño, güey. Ándale, güey. Y ya así te alivianas, güey. Te juro que te alivianas, güey. Güey, hablando de pedo de influencers, hay un pedo que vi ayer, güey, porque sigo una cosplayer que no sabía que era de Ucrania, güey, pero compartió en sus historias una madre, güey, de unos tweets que decían, güey, prácticamente, y aquí voy para introducir un poco de por qué no tienen que darle mucha importancia, bueno, darle importancia... No le tanta repercusión. Ajá. Y más que nada, darle importancia a las fuentes que vean que son confiables. Porque hay un montón de tweets que decían, decían, obviamente esto es en inglés, pero se los voy a decir en español porque no me acuerdo cómo era en inglés. Pero decía, las vidas ucranianas no importan hasta que las vidas negras importen. Bofo, lo de Black Lives Sí, Matter, güey. güey. Güey, era así como que, ¿qué, güey? Y- Güey, tu agenda muy impuesta, güey. Así, Güey, y era así como que, literalmente. ¿qué pedo? O sea, y aquí voy, porque también después, güey, Panchesca compartió un tweet de una morra, güey, que decía, lo bueno de las guerras es que a cierta parte de la población que disfrutamos como de esta palabra, de este arte apocalíptico que hay en las explosiones y no sé qué, y pones explosiones y así como ¿Te que parece? con un ¿Te filtro, güey, parece la chingada, güey. entretenimiento? You Sí, piece güey, of shit, no güey. mames, yo, y o sea, obviamente Panches que decía, ¿qué pedo con esta morra? Y dije, güey, ¿qué onda, güey? De hecho, les tomé screen, se los voy a poner aquí rápido.
para que vean. Y no mames, güey. Yo dije, güey, ¿es en serio que existe gente así, güey? Reverenda mamada. Si un influencer que siguen hace algo así, güey. O sea, no fue Pancha, güey. No fue No, Pancha. no, no, no. Hablo de la, Sí, sí, de la fuente, de origen. Si un influencer que sigue hace como un comentario de, qué bueno, porque ahora puedo monetizar con esto, denúncienlo. O sea, bloqueen y denuncien. O sea, eso no está No. bien. Por ejemplo, nosotros es como de, sí, estamos hablando del tema, güey. Claro. Estamos aprovechando el tema en sí, pero porque en realidad nosotros nos gusta hablar de los temas Sí. de repercusión humana, güey. Güey, y además de eso, güey. Ay, güey, estoy aquí con Miller, güey, y no me pagan el patrocinio. También considero, güey, que, o sea, yo sé que hay gente, o sea, que a lo mejor no le afecta, güey, tanto, güey. No es que nos afecte tanto, pero de repente sí necesitamos sacarlo, güey. O sea, güey, porque no mames, o sea, sí afecta, güey. Y siento más que es por el hecho de las ciencias sociales, güey, que te dan de cierta forma alguna conciencia, güey, de las cosas, güey. No digo que seamos superiores para nada, pero como que de repente necesitas hablarlo, güey. Sí, o sea, ¿Sabes? esta mierda que acaba de pasar, güey, este total descontrol que hubo en el mundo, necesita socializarse. Claro, Necesitas tú desahogar el sentimiento de frustración, Claro, de güey. impotencia, De impotencia sobre todo. de enojo, güey. Cualquier sentimiento que tengas, necesitas socializarlo. Que no te digan que es como de, ay, pero es que eso no te afecta. Tú exprésalo, tú libérate y di, necesito hablar de esto porque creo que me afecta personalmente. Y ya, ignorando así como todas las repercusiones globales y así Claro, claro. la realidad es que a mí, el día que pasó este pedo, o sea, ayer, solo ha sido un día Sí, muy o sea, intenso. sí, güey. o sea, creo que se van a cumplir como 24 horas la madrugada de... Bueno, creo que ya se cumplió, pues van a cumplir como apenas 48 horas más o menos, güey. Sí. O 30 y tantas, güey. De la invasión de Ucrania. Simón. Sí. Y bueno, a mí personalmente no me dejó dormir. No, Soy una persona que, o sea, trataba de investigar todo. Quería saber todo acerca del conflicto, güey. Quería saber qué se estaba pasando. Soy una persona de Twitter, pero soy una persona más de Reddit. Y en Reddit, como hay una censura menor que en Sí, sí, Twitter, sí. o sea, había videos muy viscerales, güey. También había cosas muy cagadas, obviamente. claro. Güey. Porque Ajá. el mundo es así, güey. Así somos de mierdas. Memes, güey. Sí, obviamente, güey. Obviamente los memes no Güey, faltan. me tocó en Reddit, güey. Antes de que se subiera en TikTok, güey, lo subió el soldado ruso en Reddit, güey. Del güey paracaidista, güey, que estaba cayendo, güey. En TikTok no lo subió así, güey, pero en Reddit lo subió con una caption de decir, cayendo en territorio soberano, entre comillas, güey. O sea, A la el güey verga. decía, soberano, entre comillas, güey. Así como de la ley de sus huevos, pues soberano no es, ¿eh? Yo te lo juro que no. Te lo dice mi arma. Te lo dice mi Kalashnikov. De mi Kalashnikov, que No por es cierto muy- tienen una nueva Kalashnikov Sí, en, güey. en Rusia, güey, de fibra de carbono que se ve muy chida, güey, pero luego te pones a pensar así como, ay, no. Cada vez que hay una nueva Kalashnikov, güey, el narco se pone muy violento. Quieren Latinoamérica estrenarla, güey. tiembla. Uy. Pero bueno, también hay eso es una cosa que nos puede afectar. Mentalmente me afectó tanto que no dormí. No he dormido bien desde que esto pasó porque me bombardean las noticias, güey. Y entonces me volví como... Tuve una sensación de adicción a las noticias, Sí, güey. güey. Y, voy a decirlo, me está radicalizando el pedo, güey. O sea, sí, hubo un momento en el jueves, durante el día, a mediodía, güey, del jueves, que dije, ya. O sea, aquí ya no puedo seguir consumiendo noticias porque me va a radicalizar. Me voy a empezar a volver una persona que está en contra del conflicto, pero de manera violenta, simbólicamente, güey. Y entonces dije, ya, no, tengo que parar. Y se lo recomiendo a todos. Nos están bombardeando los medios con información, güey. Todo, por todos lados. Y lo Twitter, único- Facebook, Instagram, Sí. TikTok. Lo único que va a provocar es que nos radicalice, güey. Que nos va a sesgar. Nos va a obligar pues, si te gustan las cosas de pro Estados Unidos, te va a volver más pro Estados Unidos. Si estás en contra de Estados Unidos, te va a volver más contra Estados Unidos. A mí me pasó. Incluso gente... No digo que yo soy una persona muy preparada, pero la verdad es que, pues, siento que tengo un pensamiento crítico que desarrollé y se perdió en medio de todo este problema, güey, porque es demasiado. Es una marea, güey. Y se llama... Lo habló este filósofo que lo hablé cuando... Baudelaire. Sí, Jean Baudrillard, Baudrillard. Ajá. Baudrillard, que es bueno, te dan tanta información que ya no... Es una inmersión, güey. Sí, güey, ya no eres capaz de distinguir la realidad de la ficción, güey. Y ese punto es importante. ¿Por qué? Porque, gente, aquí voy a hablar un punto, güey, donde
vean las noticias y veanlo, o sea, obviamente las han visto, pero deténganse a pensar cómo las están dando. Están poniendo, obviamente, a un antagonista que es Putin, que obviamente sí, güey, tiene, o sea, aquí a lo Sí mejor... se puso mudo, muy Sí, intenso. muy, güey. muy, muy conservador y la chingada. Aquí a lo mejor ahorita en ciertos momentos del podcast pueden sentir que nos pusimos muy pro Rusia. Pero la verdad es que no. Ajá. O sea, tratamos No, no porque- estamos a favor de Rusia para Porque nada. incluso güey. hemos ridiculizado lo estúpido que es la invasión de Rusia, Exacto. güey. Entonces, vean eso, vean. Ponen como antagonista a Putin, ponen obviamente lo que le decía Galarza, que el presidente de Ucrania, que es Volodymyr Zelensky, Los cuando nombres declaró la culeros. ley marcial en Ucrania, güey. Ah, la declaró, sí, cierto, Sí, güey. güey. Declaró la ley O sea, marcial. ¿qué es la ley marcial, gente? Es que, El ejército se encarga de las. ajá, y más que nada, bueno, también implica que cualquier ciudadano en edad de portar un arma se convierte En soldado. soldado. Sí, en milicia. En No en milicia. soldado, Sí, en milicia. milicia. Entonces, este güey le habló a la OTAN, güey, no soy de la OTAN, pero ayúdenme a Europa. Y todos dijeron, si son pendejos. Sí. Estados ¿Qué Unidos dijo la OTAN, güey? Y cito, sanciones severas económicas contra Rusia, ¿Y güey. ya? Y Rusia fue como de, bueno, voy a tomar Kiev. Me vale Porque verga. obviamente a Rusia no le importa que le Nah. ponga sanciones económicas porque, recuerden, Europa depende del gas de Rusia, güey. Exacto. Entonces, como de, si me pones sanciones económicas a mí, güey, te revienten la cara a ti, güey. Entonces, Me vale verga. Y entonces cuando nadie le hace caso a este men, pues se pone un uniforme de soldado y se da la noticia de que va a luchar en el frente con sus soldados. Pero, gente, la forma en que las noticias lo dijeron y lo ponen, es un héroe es nacional. como un héroe nacional, es como un héroe, no nacional, ya es como, lo hacen incluso un mártir, güey. Es que es el salvador de Ucrania. Exacto, y es el problema. Y también en otras noticias ponen a Putin como el salvador, güey. ¿Por qué? Porque no se dejó de Estados Unidos. Porque es el primer güey en mucho tiempo Que se le hace de pedo a Estados, Estados Unidos, Unidos. realmente, güey. Y es como que, güey. También tiene algo de cierto esa Sí, claro, noticia. eso pero, sí. pero el problema es lo tendencioso que es, güey. Ajá. Sí, sí. O sea, el impacto que tiene, claro que lo va a tener porque obviamente, como lo dice, Putin lo hizo, güey, después de que nadie le frenara a Estados Unidos nada, güey. Y el peor de que el presidente de Ucrania lo manejen como, ay, güey, es un pinche héroe, la chingada. Güey, pues lo lamento, güey. A lo mejor se puede sonar muy antipático de mi parte, pero yo no lo veo así, güey. Yo lo veo como que, pues, Tampoco te dio otra opción. sí, o sea, es como, Güey, como ya te invadió Rusia. O sea, ya. Mínimo, tu responsabilidad es estar ahí combatiendo. Porque también el problema es que, miren, para mí, la solución más está mal que lo diga. Yo sé que está mal. Pero lo mejor que le pudo haber pasado a Ucrania era decir, me rindo. ¿Sabes qué? Anéxame si quieres. Porque era la manera de ahorrar más vidas, güey. Pero Claro. también me pongo a pensar y digo, pues es que está violando tu soberanía, Sí, güey. güey. Entonces tu identidad se ve comprometida. Entonces entiendo que Ucrania haya dicho, yo voy a pelear hasta el final. Porque estos güeyes no me conquisten de la manera que lo están Simón. haciendo. Pero la verdad es que lo óptimo que fue lo que hizo la OTAN, güey. Fue como de, sacrifica a Ucrania. La verdad es que por el bien de la mayoría, hay que sacrificar a en Ucrania, este güey. caso del mundo, Sí, güey, o sea, fue a ese grado, o sea, lo de Ucrania fue como de, si me meto a Ucrania, uno, no eres de la OTAN, entonces no tengo por qué defenderte. Y dos, pues, el mundo necesita no morirse. El mundo es Perdón. el único lugar donde hay dinero, güey. Sí, Lo güey, o sea, siento, güey. perdóname, güey, pero es que tampoco me das mucho como parte de la Unión Europea, güey. Exacto. Y ahí es donde yo creo voy a hacer mi última reflexión, gente. La neta, ¿por qué? Porque está culero. Está culero todo el panorama. Está horrible, está cruel. Y como dice Galarza, ojalá no lo dijera, pero pues es la mejor opción. Lo que yo creo y he pensado es como que, o sea, el pedo no es de que te pregunten de qué lado estás, de Estados Unidos, de Rusia y la OTAN. Esa no es la pregunta, no debería ser la pregunta, no debería No, ser la güey. cuestión, güey. La cuestión debería ser, ¿por qué el mundo está en una situación tan culera, güey? Donde esta forma es la única forma en la que pueden pasar las cosas, güey. Una guerra, una invasión, armas, güey. Vidas de civiles expuestas, güey. Gente que nunca ha tocado un arma, tocando un arma, güey. Separándose no hay de otra opción, familias. güey. Exacto. ¿Por qué no hay otra opción, güey? O sea, eso, güey. Y obviamente es por Estados Unidos. Pero no, gente, piensen O eso. sea, es por Estados Unidos y Rusia. Y Rusia. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué?
¿Cómo llegamos a este punto? ¿Y por qué seguimos estando así? ¿Y por qué lo vemos como si, de verdad, porque obviamente decimos, ¿por qué no hay otra opción? ¿Por qué lo vemos como si fuera la única opción, güey? Exacto. O sea, porque para mí también, les digo, está mal considerar que hay que sacrificar a Ucrania por el bien de la mayoría, pero ¿por qué? ¿Cómo nos llevaron a pensar que esa es la única opción, güey? Exacto, Sí, güey. está mal, güey. El sistema entero, no por ponerme chairo, porque sí soy chairo, güey. Pero es, ¿en qué mundo existimos en la que la única opción es decir, me vergué un país y ya? O sea, no hay otra opción, güey. Es como... Y es que ese es el punto. ¿Por qué pensamos que es Chairo, güey? Desde ahí, güey. ¿Por qué pensamos que es Chairo darnos cuenta de esto, güey? Porque si se dan cuenta, Porque obviamente no pienso desde la propiedad privada que necesita. Porque todo el mundo dice, obviamente, ponen a Rusia como el antagonista Sí, claro. socialista, acá, no capitalista. Rusia es súper capitalista. Rusia es uno de los Sí. países que más aprovecha el capitalismo. Y China también. Y que no les mientan, güey. Esos güeyes son comunistas y socialistas de nombre, güey. Sí. Porque en todas sus prácticas son capitalistas de huevos, güey. Entonces, la única razón por la que son así, güey, es porque Estados Unidos incluido, güey, y Occidente en general, nosotros también, queremos que nuestra propiedad privada sea más grande, güey. Claro. O sea, entonces, por lo tanto, Estados Unidos, ya como en estas abstracciones más grandes y acá, Sí, claro. más de científico social, güey, decimos, la propiedad privada no solamente es la producción, es ser dueño del mundo, güey. Entonces es como... A la verga, güey, sí. Ellos quieren ser dueños del mundo, güey, porque les conviene ser los dueños del mundo. Entonces es como, güey, no debería de tener que ser así. O sea, obviamente para mí es como un sueño idílico, güey, y acá Sí, como claro. machín de eliminar el concepto de la propiedad privada, pero obviamente yo no me lo puedo quitar a mí mismo, güey. Y los países tampoco, como conceptos, tampoco se lo pueden quitar a sí mismos, güey. Pero ¿cuál es la necesidad de tener que empezar a pelearse, güey? Y poner misiles en Lituania y en Estonia, güey, en Afganistán, porque tienen misiles en Afganistán, güey. ¿Por qué necesitamos llegar a ese punto? Porque queremos controlar el mundo. O sea, ¿para qué Exacto. quieres controlar el mundo? ¿Qué beneficio te trae Estados Unidos? Y tú también Rusia, y tú también China. O sea, ¿qué necesidad tienes de controlar el mundo? Porque tenemos una visión humana que no podemos controlar, güey. Güey. Y también el punto. Todo eso que dices es verdad, güey. Está muy cabrón, güey. Y también lo complementa el hecho de decir, como ya lo mencionamos en algún punto de este episodio, ¿cuánto tiempo pasó desde que un hecho tan cabrón así a esta escala pasara para que todo estuviera así de no mames? O sea, ahorita todo está así haciendo memes y la chingada, quieras o no, pero hay un punto en tu conciencia donde dices, güey, es que sí está cabrón. O sea, ¿por qué? Para que vean el problema de, no sé si decir capitalismo, lo que sea, la chingada, pero las cosas en el mundo de los líderes que están tomando decisiones es tan cabrón y no nos damos cuenta hasta que pasa esto. O sea, Sí, tenemos sí. tenemos que llegar, tiene que escalar a esto, güey. O sea, tiene que morirse gente en Ucrania para que nos demos cuenta así como de... Güey, está está mal, güey. ¿no? Y no digo Estados Unidos solamente, también Rusia, güey. O sea, sí, dos hiperpotencias que dices, güey, estamos mal. El mundo está mal, ¿por qué güey. tengo que matar por qué tengo que violar la soberanía de un país? Ajá. ¿Por qué tengo que matar civiles, güey? ¿Y por qué tengo que declarar una guerra abierta? Porque Rusia declaró una guerra abierta. Al que se meta le pego. Ujú. Para Muy que bien. la gente pudiera llegar a la reflexión de decir, como que eso está mal, ¿no? O sea, como que no funciona que los países tengan la capacidad de decir, borro el mundo si quiero. Simón. Pero bueno, ya estamos en esa situación y creo que también debemos de trabajar a través de eso, porque obviamente digo, Claro. esto es muy idílico, Sí. sería bonito que no fuera así, güey. Pero entonces hay que trabajar con lo que tenemos, güey. Y lo que tenemos, güey, es no se dejen llevar por el sensacionalismo, güey, se llama. Exacto. No se radicalicen por las noticias. De verdad, si tienen la oportunidad de hacer cualquier otra cosa, háganlo. Distráiganse, desvíen su atención de este pedo porque tú dijiste, güey, los medios están súper corruptos. Son Polarizados, corruptos, sí, güey. Se polarizados, polarizan, güey. güey. De uno a otro lado. Sí, ya están radicalizados los medios, güey. Y es necesario porque eso vende. Que tú le dijiste, güey. Es por ganar dinero, güey. Sí, güey. Y pues ya, vivimos en ese mundo. Entonces yo creo que lo ideal sería como, bueno, más bien, lo que podemos hacer ahorita es como de, despéjate. Una cosa me pasó con un amigo. De verdad, no tenemos el control sobre lo que pasa en Ucrania. No se sientan culpables por lo que pasa en Ucrania. Porque tampoco tenemos una injerencia real Sí, no, para en nada. lo que puede estar pasando allí en Ucrania. Dos, eh,
Si algo les hemos tratado de enseñar en este podcast, güey, es generar un pensamiento crítico acerca sí. de lo que está pasando, acerca de todo, los NFTs, güey, los partidos políticos, los gustos del arte, Sí, güey. claro. En por encima de todos, es importante que digas, ¿sabes qué? Lo que hizo Rusia está mal, pero lo que estaba haciendo Estados Unidos tampoco Era bueno. era bueno, güey. Y lo que está haciendo China tampoco. Eventualmente llegaremos cuando sea un problema. Bueno, no. Ojalá no lleguemos Sí, no a eso, llegue- güey. Sí, güey. Ojalá no se vuelva un problema real Ajá, China, güey. sí, Bueno, sí. más un problema más real de Más lo que ya real, es, sí, güey. güey. Más grande, güey. Sí, más grande, güey. Ojalá no llegue. Bueno, China yo creo que nunca va a ser un conflicto armado abierto como Rusia, güey. Pero ojalá no lleguemos a un punto en el que tengamos que hacer un podcast, güey, muy asustados acerca de lo que está pasando. Porque Sí, esto claro. no se mueve a través del miedo, pero sí a través de la preocupación. De decir, Sí. ¿por qué llegamos a este punto, güey? No era necesario, pero estamos aquí, güey. Entonces, gente, no se radicalicen, reflexionen toda la información que les llegue y toda la información que tienen, despéjense, aléjense de ella. Porque es muy normal que cuanto más consumes, más te radicaliza, más te polariza Sí. acerca del discurso. Entonces, como, tranquis. Sí, más que nada porque las noticias, güey, son digeribles. Entonces, el discurso de las noticias, de los medios, es digerible y por ende no te obliga, pues, a usar el sentido crítico. Sí. Y, o sea, es algo que nos pasa a todos en todas las situaciones, siempre, güey. No importa qué tan preparado Ajá. estés, güey. No importa si es Ucrania, si es México, si es etcétera, etcétera, si es el fútbol, son deportes, espectáculos, lo que sea. Ese es el discurso también de las noticias, de los medios. Darte de la manera más digerible para que no tengas oportunidad de decir, oye, ¿por qué esto? ¿Y este pedo ¿Por qué, no?". güey? Ajá, Sí. sí, tampoco. Igual y creo que el próximo capítulo deberíamos hacerlo ahora sí de las fake news, güey. Ok. Sí, sí. Porque, o bueno, presentar el otro, el que ya se grabó. Porque quiero grabar el de las fake news y después el de radicalidad. Ok. Porque, pues, van de la mano. Sí, Van de la este mano en la pedo. actualidad, Simón. güey. Tal cual. Pero sí, gente. Perdonen la calidad de este podcast, güey. Obviamente tampoco es como que seamos el estándar de calidad de audio y ay, de güey. video y así. Pero este tuvo mucho menos producción porque estamos grabando a medianoche. Sí, además Galarza ya tiene un micrófono nuevo. Sí, sí, por cierto, miren. La inversión, ¿no? Sí, ya. Sí, ya. Uy, ese podcast ya. Ya, sí, güey, ya así como explotado laboralmente, ya. Pero sí, repito, perdonen por... No va a estar tan editado porque pues no tenemos tiempo. O sea, es muy reciente y Sí. vamos a presentar este capítulo como podamos. Pero de verdad, si consideran que estamos dando información no solamente verídica, porque esto lo estamos sacando de fuentes. Ah, sí, sí, todo lo que les dijimos sí está, o sea, sí, sí. Sí, o sea, Se los juro que sí está. Sí, lo pensamos de así. Mira, como- es que sí, siempre queremos poner los enlaces, pero siempre se se nos olvida porque somos estúpidos, tontos, güey. sí. Sí, güey. Pero se los juro que sí viene de fuentes confiables. Sí, Sí. y si las quieren, se las damos. Sí, ajá, sí, sí. Literalmente. Si alguien ahorita llegó hasta ese punto y dijo, ¿sabes qué, güey? Pues quiero las fuentes, quiero leerlo yo de mi mano. Mándenos un mensaje a Insta, a Facebook, un correo, lo que sea. Y yo, ahí tengo la historia en mi computadora. Y los También PDFs yo. y todo. O sea, todo lo que hemos leído, todo lo que se presentó de esta información, se hizo la reflexión desde información. Sí. O sea, no nada más fue como de, estoy haciendo una chaqueta mental y así, ¿no? Sí. Lo que buscamos es siempre tener fuentes. Por eso hablamos de autores, güey. Por Sí, eso claro. hablamos de ese pedo. Entonces, en general, este podcast fue de eso, presentarles la información y que traten de desarrollar un poquito más de pensamiento crítico porque si se radicalizan ante esta situación, se puede salir de control. Sí, a lo mejor no porque, como dijiste, no porque tenemos inferencias, sino porque uno mismo va a estar así como que, es que más cuando uno se radicaliza en un sentido así, te afecta más de lo que debería. Sí. Porque ya te lo tomas más personal, Sí, es personal. aunque no sea tu conflicto, Sí, güey. sí, sí. Y ese es el pedo de los medios que quieren que Que sientas personal. el pedo así de, güey, es que pinche Putin es El Salvador. O el pedo de que no, es que pobres ucranianos. O sea, bueno, hablando del ejército güey, y de la relación, no hablo de la gente, de los Sí, civiles, porque obviamente. pobres ucranianos, Sí, güey. obviamente. O de que, no, es que Biden es el que tiene que ir a salvar otra vez a Europa. Sí, no. No, gente, jamás. Si Estados Unidos jamás. tiene que salvar a Europa y ese es el discurso de la noticia, no. Sí, bloquear no me interesa, etcétera. Jamás Estados Unidos va a ser el bueno. Jamás lo fue, jamás lo es y jamás lo será. No debería de serlo, Exacto. pese a lo que Estados Unidos tenga que decir al respecto. Jamás, gente, jamás. Pero bueno,
está bien, ya dimos nuestras reflexiones, creo que ya. Y estuvo, gente, si les gustó el capítulo improvisado, más que nada, no a las carreras, bueno, sí a las carreras, pero ahí está. Déjenos un comentario, un mensajillo, lo que sea. Síganos en nuestras redes, Instagram. Este sí compártanlo. Sí, De verdad, sí, les sí. pido que lo compartan. La neta, si ustedes entendieron todo el contexto que les dimos, si les pareció que fue digerible y que es una información buena, compártanselo a ese amigo que no tiene ni puta idea de qué está pasando o que está diciendo que Biden es el salvador del mundo O que Putin es el o que destructor Putin del es el mundo. destructor del mundo. Pásenle este episodio, que lo escuche. Van a escuchar esto 2 veces. O sea, voy a cortar este audio, güey. Bueno, Ok. lo voy a copiar y lo voy a pegar al En inicio. el inicio, ok. De verdad, compártanlo porque es importante. Es importante conocer el contexto de lo que está pasando por la dimensión que tiene este suceso, güey. Y bueno, síganos en Instagram, Facebook, TikTok. ¿Tienen dudas? Mándenlas. Así, Sí. sin dudas. Sí, sí, O sí, sea, lo que sin sea. pedos. O sea, Lo que sea. mándenlas. Cualquier duda, pregunta, opinión, lo que sea es bien recibido. Ustedes manden mensaje, correo, lo que sea. Y ahí platicamos con ustedes. Entonces, Hace pues mucho sí. que no vivíamos, pero es que no podíamos hacer este capítulo Exacto, porque sí, sí. era muy difícil. Es lo que como dije, no he podido dormir bien. Me afectó personalmente este pedo. Entonces, Y una última cosa. Yo quisiera que dejáramos de ver cuando a alguien le toma importancia este tipo de sucesos que son muy grandes, güey, que lo dejáramos de ver como que es una persona mamadora, güey. sí, también Porque definitivamente es un discurso bien pendejo, güey. sí, es muy del mexicano que dice Claro, güey. la política no se habla en la mesa y ese tipo de cosas. Es muy normal que en Y México viene una se... pésima educación política que se tiene en México, pero... Tampoco es culpa del pobre Sí, güey que claro. tuvo una pésima Entonces, educación. por favor, gente, si ven a alguien o ustedes mismos se sienten que les interesa mucho este pedo, güey, no son mamadores, de verdad. Simplemente, pues, saben que el mundo está mal. Sí, y no tiene nada de malo reflexionar acerca de este tipo de cosas. De verdad. Si tú estás pensando así como, oye, creo que estoy reflexionando de más este acontecimiento. No, este específicamente no es demasiado. Sí, este sí es... Sí afecta. Claro. Sí. Pero tampoco te claves. Sí, No, sí, no te tampoco es obsesiones. como que no puedes hacer nada, obviamente, pero está bien que lo reflexiones. Sí. Usted, señorita, señor, caballero, dama, niño, niña, perro, gato, ovni, paria, lo que Hay quieras. alguien gritando afuera de Ya donde sé, güey, estamos no sé qué grabando están y me diciendo. está sacando de pedo, Sí, güey, ya porque sé, está güey. gritando muy severo, gente. Entonces, pues ya estuvo. Muchas gracias por escuchar otra semana. Este estuvo más largo de lo normal, perdónenos, pero Pero mucha era información. necesario. Sí, era mucha información. Y si llegaron hasta aquí, muchas gracias. Yo fui Juan. Yo fui Galarza, deja de gritar personas random de la calle, de verdad. No, no es solo una, No, son varios. ¿sabes güey. dónde es? Es Es aquí, aquí, güey. sí. Sí, es en las inventadas, güey. Sí, perdónenos. Güey, no Chao. digas, ya saben dónde estamos. Y nos vemos en el próximo Bye. episodio. Adiós. Adiós. Uy. O nos